Muy buenos días. La agenda de Pedro Sánchez figura hoy vacía. No tiene nada previsto para este lunes y aún así plantará al rey Felipe VI en la entrega del premio Cervantes. Evita el presidente del gobierno la realidad de la calle, donde sus índices de popularidad no son tan altos como los que pronostica el CIS. Nada más lejos de la realidad, porque allá donde va el dirigente socialista es testigo del clamor social contra las políticas de su ejecutivo. Se aleja de la calle y delega en Miquel Iceta la tarea de acudir al mayor galardón de las letras en España, función que le corresponde a Isabel Díaz Ayuso, la presidenta de la Comunidad de Madrid, ya que es ella la autoridad que sigue al rey Felipe. Sin embargo, el presidente Sánchez ha querido evitar todo el protagonismo para la dirigente popular y ha firmado un decreto para delegar su representación en este ministro. Es la segunda vez que ocurre. Ya en 2019, Sánchez escogió no acudir tras unas elecciones en las que no salió muy bien parado. Se convirtió entonces en el primer presidente de la historia de la democracia que se ausenta de esta ceremonia. Nuevo desplante a la monarquía y maniobra electoralista para evitar un nuevo vídeo siendo abucheado. Comenzamos la semana aquí en Dando Caña con muchos asuntos de los que hablar, pero antes de iniciar esa mesa de debate entrevistamos y tenemos aquí con nosotros en directo a Alfonso Serrano, que es el secretario general del Partido Popular de Madrid y también el director de campaña. Muy buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, como decíamos, comienza a esta hora esa ceremonia de entrega del premio Cervantes, donde Pedro Sánchez se va a ausentar. No solo eso, sino que también delega la representación en Miquel Iceta. ¿Cómo valoran desde el equipo de la dirigente popular ya no solo esa maniobra, sino también ese desplante al rey? Pues yo creo que es un insulto, un doble insulto. Por un lado, al propio premio Cervantes, ¿no? Y lo decíais al inicio, nunca ha habido un presidente del gobierno que se haya ausentado de algo tan importante como el mayor premio de las letras de nuestro país, como es el premio Cervantes, y es Sánchez por segunda vez el que tiene ese récord, ¿no? Por lo tanto, en primer lugar, un insulto a un premio tan importante para las letras en el conjunto de la lengua hispana, de la lengua española, como es el premio Cervantes, y al mismo tiempo, de luego, un insulto y un desplante a la propia monarquía, ¿no? Debe ser que con el hecho de que ayer se grabara al señor Sánchez un vídeo fake de esos en una librería, todo bien orquestado, cumple con las letras españolas y que, como bien decíais, pues trata de evitar pues, que la gente en la calle pues, le diga lo que piense de alguna manera, ¿no? Por lo tanto, un insulto en términos generales y un desplante y un desprecio que desde luego es uno más a la lista de constantes agravios que hace, ¿no? Y luego ya en segundo lugar estaría ese desprecio a lo que es la España de las autonomías, en las que evidentemente cada presidente de comunidad autónoma es el representante del Estado en esa comunidad autónoma, que evidentemente, sin estar el presidente del gobierno, pues debería de recaer esa representación en la presidenta de la comunidad, y lo que hacen es delegar en un ministro para no darle, pues no sé, un protagonismo que le correspondería protocolariamente a la presidenta de la comunidad. Bueno, estamos en claro ambiente de precampaña electoral y parece que Isabel Díaz Ayuso podría rozar esa mayoría absoluta o conseguirla el próximo 28 de mayo. ¿Cómo afrontan esta recta final y cuáles son sus principales propuestas antes de estos comicios? Pues la afrontamos con muchísima responsabilidad y al mismo tiempo que con optimismo y alegría, ¿no? Yo creo que ahora esto es como los exámenes, no puedes hacer en las últimas semanas lo que no has hecho durante todo el curso, ¿no? Y yo creo que la presidenta Isabel Díaz Ayuso se presenta ante los madrileños con la satisfacción de haber cumplido con ese programa electoral, que no deja de ser un contrato con los madrileños, y habiendo defendido los intereses de los madrileños por encima de cualquier otra cosa, ¿no? Defendiéndoles sus derechos, sus libertades, y defendiéndoles de un gobierno de Sánchez y Podemos que lo que ha intentado durante estos 2 años ha sido agraviar permanentemente a la Comunidad de Madrid y a los madrileños, ¿no? Y por lo tanto, pues esperamos una campaña en la que, como siempre hemos hecho desde el Partido Popular, vamos a estar pegados en la calle, en contacto directo con la gente, y lo que esperamos, por desgracia, yo creo que es que ante una posible mayoría de la presidenta, que como digo, hay que trabajársela, no hay nada todavía cerrado, ahora mismo las urnas están vacías, o sea, quedan todavía unas cuantas semanas, ¿no? Y no hay ni un voto ni una urna, ¿no? Lo que hay que hacer es trabajar y no confiarse para conseguir esa amplia mayoría que necesitamos en la comunidad y también el cambio en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, ¿no? Y lo que hay que hacer es seguir trabajando, y ante esas perspectivas, pues yo supongo que la izquierda pues volverá a ofrecernos algún tipo de juego sucio al que nos tiene acostumbrados cuando ven que no pueden alcanzar el poder o están en riesgo de perderlo.
Y hablando de la izquierda, en las pasadas elecciones autonómicas, las de 2021, se derrotó a Pablo Iglesias, se fue de la política. No sé si consideran que ese 28 de mayo puede ser el final de Podemos y su desaparición de Madrid. Hombre, desde luego que fuerzas populistas como Podemos, luego Más Madrid, o ahora se llamarán Sumar, que no dejan de ser lo mismo, con diferentes vestimentas, pero al final piensan lo mismo y y sus ideas generan el mismo daño y la misma miseria, yo creo que es lo peor que le ha ocurrido a nuestra democracia desde el año 78, ¿no? Y por lo tanto, que cada vez tengan menos protagonismo y menos espacios en las instituciones de una manera democrática, yo creo que es una buena noticia. En cualquier caso, como digo, lo importante no es la desaparición de uno u otro, sino que ese espacio de izquierda radical cada vez represente menos, ¿no? Y aquí en Madrid lo podemos conseguir si de una manera abrumadora se concentra el voto y se apoya de una manera mayoritaria el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso. Vox parece que va a exigir al Partido Popular entrar en aquellos gobiernos regionales después del 28 de mayo, donde sus votos sean clave para la formación del gobierno. Hemos escuchado recientemente a Isabel Díaz Ayuso asegurar que prefiere no tener que pactar con Rocío Monasterio por su, usaba la palabra, por su deriva, decía. En el caso de que no tuviesen esa mayoría absoluta, ¿aceptarían que Vox entrase en el gobierno autonómico? Nosotros no somos de hacer planes hasta que los madrileños se hayan pronunciado, ¿no? En cualquier caso, no conozco a ningún candidato que se presente a las elecciones que no aspire a conseguir una amplia mayoría que le permita desarrollar al 100% su proyecto, ¿no? Yo creo que es algo legítimo y además en estos momentos en los que existe muchísima inestabilidad política, social, económica, internacional, nacional, yo creo que lo que mejor le conviene a los madrileños es un gobierno sólido, unido y cohesionado, ¿no? Que permita desarrollar a cabo su proyecto. Hemos estado en un gobierno estos 2 años solo del Partido Popular, sacando adelante muchas cosas, pero es cierto, por ejemplo, que cuestiones como los presupuestos o como otras iniciativas que tienen un marcado carácter económico y de mejorar la vida de los madrileños, como era esas desgravaciones para inversión extranjera, no han contado con el apoyo de Vox, que ha decidido unir sus votos a la izquierda, ¿no? Yo no lo entiendo. Es decir, seguro que podemos discrepar de muchas cosas con Vox, un partido al que nosotros respetamos y sobre todo respetamos a sus votantes, ¿no? Y yo creo que en estos momentos lo que hace falta es tener esos proyectos que sean capaces de llevarse a cabo de una manera real. Hoy la presidenta con los empresarios ha anunciado que se va a presentar una reforma de la ley del suelo que pretende reducir la burocracia, aumentar la oferta del suelo, mejorar las condiciones para crear más oportunidades y que haya más vivienda, más suelo para más vivienda, para quienes la necesitan, y más suelo también para atraer inversión. Yo creo que eso hace falta, ¿no? Y para llevarlo a cabo, viendo lo que ha ocurrido esta legislatura, es evidente que lo que hace falta es una gran mayoría de Isabel Díaz Ayuso. Ahora hablaremos de vivienda y de lo que proponen en Madrid, pero antes entiendo que preferirían un gobierno, un espacio de derecha, antes que tener que pedirle la abstención, por ejemplo, al Partido Socialista. No, evidentemente, yo creo que aquí nosotros partimos de un resultado en el que el Partido Popular e Isabel Díaz Ayuso tenía más votos que toda la izquierda juntos, ¿no? Por lo tanto, ese es un escenario que yo creo que a día de hoy no solo se puede repetir, sino que aspiramos a incrementarlo. El margen de amplitud pues será el que digan los madrileños, ¿no? Y a partir de ahí, ya digo que nosotros, yo creo que no ha habido en ningún sitio un comportamiento más solidario y de respeto hacia un partido como es Vox, con el que ya digo, somos partidos diferentes, compartimos muchas cosas, pero no conozco a ningún dirigente de otro partido que haya defendido más frente a la izquierda, precisamente, a la propia presidenta, ¿no? Lo que hacemos desde aquí, y yo entiendo que es legítimo, es intentar convencer a todos esos votantes que no quieren que haya un gobierno de izquierdas en Madrid y que quieren que cuanto antes se acabe este gobierno de izquierdas en el conjunto de España, que la mejor manera de alguna manera de comenzar ese cambio político en España y afianzar el proyecto de libertad que hay en Madrid es apostando por Isabel Díaz Ayuso. Hablemos ahora de Mónica García, porque parece que va a ser la gran rival dentro de lo que es la izquierda frente a un Juan Lobato totalmente desconocido y en muchas ocasiones perdido, como hemos visto en distintas entrevistas, porque es la misma persona que ha exigido la dimisión de Enrique Osorio por usar un bono social que ella misma también ha cobrado hasta en 2 ocasiones distintas. Sí, pero eso demuestra la incoherencia en la que vive permanentemente la izquierda y en este caso la portavoz de Más Madrid, ¿no? Que a la mínima tratan de atacar al gobierno de la Comunidad de Madrid a un riesgo de caer en incoherencias como esa, ¿no? Yo creo que
para una medida buena que tenía el Gobierno de España en beneficio de las familias numerosas, lo que por desgracia puede hacer esta polémica es que acabe con esa medida y se perjudique a rentas medias, a clases medias de trabajadores con familias numerosas que lo están ingresando y que por ese sectarismo de la izquierda puedan ver cómo ese bono lo pueden perder, ¿no? ¿Qué es lo que suele ocurrir, ¿no? La izquierda dice que no hay que darle ayudas a los ricos y cuando os limita ese tipo de ayudas, a quien realmente está perjudicando es a las clases medias, ¿no? Y en el caso de Mónica García, pues lo hemos visto, es una mujer que cobra de manera irregular 13.000 euros de la Asamblea de Madrid y hasta que no la pilla no lo devuelve, cobra, y supongo que lo sabe perfectamente, un bono social como cualquier familia numerosa, como la mía, que también lo cobra y no tiene ningún problema en decirlo, pero claro, ahora dice que quiere devolverlo, pero no lo devuelve, ¿no? Pero vamos, es esa mujer que, como digo, ha protagonizado constantes imágenes polémicas de amenazas a los propios diputados del Partido Popular desde su escaño, y yo creo que es ese tipo de políticas, como digo, da igual que sean Podemos 1, Podemos 2, Podemos 3, al final son lo mismo, ¿no? Lo que hay que intentar es minimizar ese espacio político de la izquierda, que yo creo que cada vez representa menos en la Comunidad de Madrid. Este fin de semana le retaba a Mónica García un cara a cara con Isabel Díaz Ayuso. No sé si estarían dispuestos a aceptar ese vis a vis. A ver, es parte de una cuestión que es una falsedad. Dice que la alternativa a Ayuso es ella, y es mentira. La alternativa a Ayuso es un gobierno de PSOE, Podemos y Más Madrid. Es decir, Podemos 1, Podemos 2 y el Partido Sanchista, que está podemizado totalmente, ¿no? Esa es la alternativa que hay a un gobierno de mayoría de Isabel Díaz Ayuso. Por lo tanto, parece lógico que cuando tenga lugar ese debate se confronte lo que es el proyecto que representa Isabel Díaz Ayuso y la alternativa, que son 3 partidos de izquierdas, que uno grita más que otro según el momento, pero que al final, ¿qué es lo que buscan? Reducir los espacios de libertad de la Comunidad de Madrid, subir los impuestos en la Comunidad de Madrid, acabar con la libertad de elección de médico en la Comunidad de Madrid, cuestionar la libertad educativa, la libertad de los padres para elegir el modelo educativo que queremos para nuestros hijos. Eso es lo que está en riesgo y eso es lo que hemos ido construyendo a lo largo de estos años en la Comunidad de Madrid, y eso es lo que está en juego el próximo 28 de mayo, ¿no? Y para que eso se produzca, para que esos ataques a la libertad de la Comunidad de Madrid se produzcan, no vale solo Mónica García, se tienen que unir los 3 y por lo tanto son los 3 la alternativa, como tripartito o gobierno Frankenstein, la alternativa a un gobierno de libertad y con ganas que representa Isabel Díaz Ayuso. Hablemos ahora de sanidad, porque parece que esta cuestión vuelve a colarse días antes de esas elecciones del 28 de mayo. De hecho, hay una cita para esa actividad en sanidad el próximo 28 y también el 26 de mayo. Han sido muy polémicas esas palabras del consejero de Hacienda, donde decía que al final que no entienden cómo pueden trabajar 37 horas y media cuando tienen una plaza de por vida. No sé si estarían dispuestos a volver a ese modelo de la jornada laboral de 35 horas, porque recordemos que se amplió ese horario en el gobierno de Mariano Rajoy y muchas autonomías se han vuelto al planteamiento inicial. A ver, lo que hay que decir es que esa jornada de 35 horas no afecta solo al personal sanitario. Eso es algo que se debe de abordar en la mesa de función pública que afecta al conjunto de los trabajadores públicos de la Comunidad de Madrid y a partir de ahí abordarlo. Nosotros estamos en un proceso de mejora de la calidad de los servicios públicos en la Comunidad de Madrid, no solo de los profesionales sanitarios, sino también de otros cuerpos de la función pública, y vamos haciendo esfuerzos de una manera gradual según van pasando los años. No se puede hacer, evidentemente, todo de golpe, ¿no? Y por lo tanto yo creo que esa huelga de la atención primaria fue resuelta con éxito y gracias al diálogo del Gobierno de la Comunidad de Madrid. Se ha mejorado la atención a los pacientes, se les ha dado más capacidad a los propios sanitarios, se les ha limitado el número de consultas para que tengan más tiempo para dedicárselo a cada paciente y encima se han incrementado los complementos en aquellos lugares donde es más difícil cobertura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ese es un modelo a seguir en cuanto a lo que debe ser una negociación con los sindicatos, en este caso con los sanitarios. Ahora, el problema cuál es, que hay determinados colectivos o ámbitos dentro de la sanidad que están más politizados y que tras haber llegado a un acuerdo, pues lo que parece ser es que hay algunos partidos que se resisten a no utilizar la sanidad pública, que es de todos, como arma arrojadiza en campaña electoral, ¿no? Y vuelven otra vez a la carga, ¿no? Yo creo que lo que hace falta en Madrid es menos huelgas y que cuanto antes recuperemos la normalidad, siendo conscientes además
que la sanidad en Madrid y en el conjunto de España ha sufrido mucho después de la pandemia, que hay que mejorar muchos aspectos de la atención primaria, lo estamos haciendo en la Comunidad de Madrid, y para eso precisamente teníamos unos presupuestos, un proyecto de presupuestos que suponía incrementar el presupuesto, por ejemplo, en sanidad, hasta los 10.000 millones de euros. Estamos hablando prácticamente del 25% del presupuesto de la Comunidad de Madrid dedicado exclusivamente a... No miento, perdón, casi el 40%. Era un proyecto de presupuestos de 25.000 millones, de los cuales 10.000 iban a sanidad, con 1.000 millones más para atención primaria. El problema es que eso no se pudo poner en marcha porque PSOE, Podemos, Más Madrid y Vox votaron en contra de los presupuestos, ¿no? Entonces, yo espero en que podamos seguir sacando adelante esas medidas a partir del próximo 28 de mayo. Ya han anunciado que van a recurrir esa ley de vivienda si invade competencias, como así parece que va a ser. ¿Qué propuestas tienen el PP de Madrid en esta materia? Mira, seguir avanzando por un modelo que está dando resultados, y yo creo que eso es lo importante. Al final, con la vivienda, como con casi nada, cuando uno habla de política y de gestionar dinero público, no se pueden hacer experimentos, ¿no? Aquí, por ejemplo, se han puesto medidas en marcha muy importantes, como es que la Comunidad de Madrid avale a todos esos jóvenes que acceden a su primera vivienda y que les cuesta conseguir ese 15-20% que no te dan de hipoteca y que tienes que aportar tú, pues que sea la comunidad quien te lo avale. Eso está facilitando que mucha gente pueda acceder a la vivienda. Está ese plan Vive de alquiler a precios asequibles en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, que va a llegar en esta legislatura a crear más de 6.600 viviendas, y que si se ha retrasado precisamente es porque los permisos dependen de los ayuntamientos, y hay suelos que están en municipios gobernados por el Partido Socialista que no solo no construyen ninguna vivienda pública en sus municipios, sino que además impiden que la comunidad pueda llevar a cabo las que ya han comprometido, ¿no? Por lo tanto, por eso es tan importante también provocar o producir esos cambios políticos en municipios como puede ser Alcobendas, Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Alcalá de Henares, etcétera, ¿no? Yo creo que eso es importante, ¿no? Y ahí hay que seguir ahondando en esas medidas. ¿Qué es lo que hace falta? Menos burocracia. ¿Qué es lo que hace falta? Más suelo. Estamos desatascando, como nunca se había hecho anteriormente, determinados desarrollos urbanísticos en la ciudad de Madrid, gracias al trabajo que ha hecho el alcalde Almeida, y tenemos ahí un ejemplo como es Madrid Nuevo Norte, que va a haber 15.000 nuevas viviendas, de las cuales una parte importante van a ser protegidas, ¿no? Al final, si uno pone más disponibilidad de suelo, si además incentiva que se construyan viviendas en alquiler protegido a precios asequibles, eso de alguna manera hace que el mercado baje el precio, ¿no? Y cuidado, que estamos en Madrid, que como cualquier capital occidental, pues suele tener unos costes de vida superiores a la media, pero la realidad es que aquí en Madrid los precios han subido muy por debajo que otras comunidades autónomas, ¿no? Comunidades autónomas, por cierto, y termino con esto, en las que esos experimentos de limitar el precio del alquiler o restringir los derechos de los propietarios en el alquiler no ha hecho que se rebajen los precios, sino que ha reducido el parque de oferta de vivienda en alquiler y ha incrementado los precios. Esta nueva ley anunciada por el Gobierno, que va a sacar adelante con sus socios, parece que blanquea a los delincuentes y que seguirá permitiendo la ocupación. ¿Cómo está funcionando el teléfono de atención inmediata que ha puesto la Comunidad de Madrid, el 112? Pues está funcionando bien porque lo que estamos haciendo es lo que no hace el Gobierno de España, y es ponernos del lado del propietario. Las competencias en este ámbito, como usted sabe, son más municipales y estatales que de la propia comunidad, y lo que nosotros hacemos es que, dado que muchos ocupas se saben perfectamente la ley y saben cómo retorcerla en su beneficio, lo que nosotros hacemos con este teléfono antiocupación precisamente es darle las herramientas, los instrumentos y la información a los propietarios para que puedan actuar rápidamente y tratar de recuperar su casa lo antes posible, ¿no? Son dos maneras de entender las cosas, ¿no? Al final hay una cosa que es el derecho a la propiedad. Me da igual si tienes 2 viviendas, si tienes 5, si tienes 15. La propiedad es sagrada en un Estado de Derecho, ¿no? Y lo que no puede ocurrir es que haya partidos, cuando no gobiernos, que alientan y justifican la ocupación, ¿no? Y además el mensaje que se traslada, porque aquí muchas veces se juega con el tema de no, es que lo están ocupando familias en situación vulnerable, ¿no? Y por supuesto que las administraciones tenemos que promover para que estas familias en situación de vulnerabilidad tengan una solución habitacional, ¿no? Pero ¿qué mensaje estamos trasladando a todas esas familias honradas que también se encuentran en situación vulnerable, que están buscando un alquiler protegido, que están esperando religiosamente en una lista de la Comunidad de Madrid o de cualquier otra comunidad a que les toque una vivienda protegida en alquiler o una oferta de vivienda pública para poder comprarla?
¿Qué mensaje le estamos trasladando si le decimos que no, oiga, que en vez de hacer las cosas conforme a ley, lo que hay que hacer es dar una patada en la puerta y ocupar una vivienda que una señora mayor en Madrid ha dejado durante 2 días porque se ha ido al pueblo a ver a su hermana? Y cuando vuelve se la encuentra ocupada. Si estamos legalizando, si estamos dando carta de naturaleza a esa realidad ilegal, el mensaje que trasladamos a la gran mayoría de personas honestas que están esperando que la Administración les dé una solución, el mensaje sería terrible, ¿no? Isabel Díaz Ayuso es partidaria del aborto en ciertos casos. No sé si desde el Partido Popular de Madrid exigen una convención ideológica del partido que conlleva la votación de unos nuevos estatutos, porque en los que hay actualmente se recoge la defensa a la vida. Yo creo que nosotros somos un partido, como decimos, que defiende el derecho a la vida y que, como ha dicho la presidenta, el aborto, que es algo muy personal y cada persona puede tener su propia visión, tiene que ser algo que debe ser controlado. Debe ser el menor posible y, evidentemente, pues con los controles médicos que... No conozco a ningún partido en España que esté a favor del aborto cero, ninguno. No conozco a ninguno que algunos tendrán una posición más restrictiva, otros menos restrictiva, pero no hay ningún partido que públicamente haya dicho, oiga, aborto cero. Eso no lo he oído, ¿no? Y por lo tanto yo creo que, como digo, es un tema muy delicado. Desde luego que cada partido tiene que afrontar ese debate, ¿no? Y yo creo que aquí en la Comunidad de Madrid lo que tratamos de hacer siempre, sobre todo, es fomentar la natalidad, ¿no? Y para eso hay un plan de natalidad inédito en la política española, un plan dotado con más de 80 medidas y 5.000 millones de euros, que precisamente lo que busca es fomentar la natalidad y que incluso mujeres jóvenes que se encuentran ante un embarazo no deseado, que tengan la información suficiente precisamente para que sigan adelante en su caso con ese embarazo, ¿no? Por lo tanto, dentro de lo que es el respeto a las decisiones de cada persona y sobre todo el respeto a esas vidas, ¿no? Yo creo que es un tema muy respetuoso, muy delicado y que, como ha dicho la presidenta, ya digo, tiene que ser poco frecuente y muy controlado y, sobre todo, un dato que yo creo que es importante aquí en Madrid y que siempre vamos a defender, ¿no? Y es que al final, cuando uno se mete a médico, lo hace para salvar vidas, ¿no? Y lo que desde luego estamos en contra en Madrid es de esas listas negras que pretende hacer el gobierno de médicos, de personal sanitario que por una cuestión de conciencia se nieguen a provocar un aborto, ¿no? Por lo tanto, nosotros desde luego que siempre vamos a defender ese derecho del personal sanitario a que por una cuestión de conciencia no quiera llevarlo a cabo. Si el Partido Popular gana en la Comunidad de Madrid, ¿qué van a hacer con la ley trans? No sé si se abren a derogarla por completo o plantean quizás una reforma. Pues planteamos lo que ya hemos planteado durante toda la legislatura. Dijimos que, además nosotros lo hemos dicho claramente, es decir, aquí se plantean modificar todas las leyes en España, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de que hay gente hasta que promueve modificar la Constitución, si se puede modificar la Constitución, no hay ley que no se pueda modificar, sobre todo cuando uno ve que a lo mejor después de una buena intención puede tener efectos perniciosos, ¿no? Y yo creo que las leyes trans de la Comunidad de Madrid eran necesarias, son necesarias, cumplen una función al final de proteger a determinadas personas en situación de vulnerabilidad, de bullying, y yo creo que eso es importante. Ahora bien, es evidente que esas leyes necesitan eliminar algunos aspectos que yo creo que se han considerado dañinos y que se han conocido. Es decir, la cuestión que tiene que ver con la carga de la prueba, el tema de los controles médicos, de que haya profesionales sanitarios en ese proceso, ¿no? El tema de la información a los padres, ¿no? Por lo tanto, ¿qué es lo que dijimos en la Comunidad de Madrid? Que como había un riesgo y una amenaza evidente de que iba a haber una legislación nacional, lo lógico es que esperar a esa legislación nacional para ver de qué manera afectaba a la legislación autonómica y a partir de ahí abordarlo, ¿no? Vox presentó una propuesta de modificación, de derogación de esas leyes que nosotros apoyamos. Evidentemente se acabó, Vox la presentó en el último pleno, pero el último pleno ya no daba tiempo, evidente. Por lo tanto, sí que es una de las tareas que tenemos la próxima legislatura, abordar esa modificación y eliminar los aspectos más perniciosos y contrarios al ordenamiento jurídico que contienen estas leyes. Eliminar, entiendo, también todo lo que se refiere a menores, ¿no? No es eliminar lo que tiene que haber, sino que en aquellos casos que afecte a menores, lo que tiene que haber, desde luego, es una información por parte de los profesionales sanitarios y por parte de los padres, ¿no? Yo creo que eso es algo evidente, ¿no? Que se les pide a los padres determinadas autorizaciones para muchas cosas y para algo tan importante como es esto, que no tengan información, yo creo que es algo que hay que corregir.
Me comentaba antes que esta iba a ser una campaña muy pegada a la calle y precisamente nos trasladamos hasta la calle porque los vecinos de ciertos puntos de Madrid, como puede ser en Las Tablas o en Monte Carmelo, están saliendo estos días a las calles para protestar contra esos cantones que se van de limpieza en áreas residenciales, que además van a estar pegados a colegios, a ciertos supermercados y restaurantes. No sé si se han reunido ya y si van a paralizar efectivamente esos cantones o reubicarlos en otros puntos. Mira, como además yo soy vecino de uno de esos barrios, lo conozco perfectamente, hay que dejarlo absolutamente claro. Es mentira, es falso. Es decir, no hay ningún proyecto al respecto. Esto es una idea de establecer esos cantones que lleva años sobre la mesa, pero no hay nada definido sobre dónde va a ir cada uno de ellos, porque precisamente para ver dónde se ubican, primero hay que llevar a cabo esas conversaciones con los distritos, con las asociaciones, para ver dónde se ubican, algo que es necesario. Pero además ya lo ha dicho el propio concejal, lo ha dicho el propio alcalde, se han reunido con las entidades, se van a seguir reuniendo con las entidades. Por lo tanto, yo de aquí le digo a los vecinos que no se crean lo que algunas plataformas, generalmente, nuevamente, orquestadas por la izquierda, pretenden generar un temor en algunas zonas de algunos PAUs de la ciudad de Madrid ante un infundio, ¿no? Yo creo que la realidad es la que es y yo le reto a estos partidos a que lo demuestren, ¿no? Y como digo, es decir, cuando empezó a salir la noticia, automáticamente salió el concejal Borja Caravante para desmentirlo y, como digo, son conversaciones que se están produciendo y se van a seguir produciendo y que desde luego no va a ser una decisión que se tome a corto plazo porque primero hay que establecer un proceso de diálogo que todavía no ha arrancado. Pueden estar tranquilos los vecinos. Totalmente. Entonces. Bueno, ya han anunciado que van a reducir el horario escolar ante este calor que es más propio del verano que de primavera. No sé si se plantean también adelantar ese plan antiincendios ante este calor. Sí, yo creo que lo que es responsabilidad de la Comunidad de Madrid, efectivamente, es tratar de ser previsora, ¿no? Desde luego que el plan Infoma contra incendios en los últimos años ha funcionado de manera extraordinaria. Y si ha funcionado de manera extraordinaria, ha tenido unos grandes resultados, sobre todo es por la parte más de previsión, ¿no? De no solo tener los dispositivos y los equipos para poder atacar, acometer cualquier conato de incendio y que quede sobre todo en eso, en conato, y no se desarrolle más, sino efectivamente tener ese trabajo de supervisión de montes, que es un trabajo que se ha venido realizando evidentemente durante el otoño, ¿no? Y con el tema del calor, pues como hubiera se ha conocido en los medios de comunicación, está ya puesto en marcha lo que es ese plan por el calor que se adelanta ante las previsiones de esa ola que nos puede venir en las próximas semanas, que afecta no solo a residencias, a centros sanitarios, también a colegios para que se puedan adaptar el horario de las clases, para que se puedan sacar clases fuera de las aulas, en espacios de sombra, para buscar sistemas de refrigeración de suelo en escuelas infantiles, que se está sacando un contrato en estos momentos, para precisamente tener protocolos en centros de salud y en urgencias para posibles golpes de calor, y lo mismo en el ámbito laboral, ¿no? Yo creo que adelantar las piscinas también un mes, como también se ha anunciado, yo creo que son medidas que van en la dirección precisamente de acometer algo que muchas veces ocurre de manera cíclica, pero esta vez nos ha ocurrido en este mes de mayo, que podemos tener más calor de lo normal. Lo que hay que hacer es afrontarlo con medidas y con previsión. Y ya una última pregunta. Hoy todos los medios informamos de esa tragedia ocurrida el viernes por la noche en un restaurante de una zona céntrica de Madrid. Cierran la puerta, que pueda haber más restricciones en la hostelería después de haber visto como el principal problema de este local, en su caso, era toda esa decoración de plástico. Claro, por lo que yo tengo entendido, y es un tema, era una licencia que efectivamente sí tenía licencia para dar de comer, aunque por alguna cuestión aparecía algo así como bar sin cocina, pero sí que tenía esa licencia de los finales de los 90, quiero recordar, ¿no? Y ahí estaba la inspección y tendrá que analizar lo que ha ocurrido, ¿no? Evidentemente hay cuestiones que al final yo no sé hasta qué punto la legislación llega sobre si la decoración de un sitio tiene que ser de plástico, tiene que ser de yeso. Yo sinceramente lo desconozco y no me gusta hablar de cosas que desconozco. Yo lo que sí creo es que las cosas habrá que analizarlas. Yo creo que tenía los papeles correctamente y hay que ver si se trata de algún tipo de imprudencia propia del formato del restaurante, que yo ya digo que desconozco y no quiero hacer ningún tipo de juicio de valor al respecto, ¿no? Yo ahora lo que estoy centrado desde el ámbito municipal, como digo, es en conseguir
pues eso, que en el caso del Ayuntamiento de Madrid tengamos un buen resultado, que sigamos mejorando la hostelería, el comercio y todos los sectores productivos de nuestra ciudad. Y también muy importante, como digo, es trasladar ese mensaje de que nos hace falta también un cambio político en muchos municipios de la Comunidad de Madrid, que ven cómo los municipios de al lado, con políticas del Partido Popular, bajan impuestos, tienen los parques limpios, tienen seguridad, tienen comercio, atraen inversión, y ven que en su municipio, que lleva gobernado 30 años por la izquierda, no hay nada de eso, ¿no? Y esto no tiene que ver si estás más al sur o más al norte de la comunidad, tiene que ver con quién te gobierna, ¿no? Y yo creo que eso es una cosa importante que todos tenemos que tener claro de cara al próximo 28 de mayo. Pues Alfonso Serrano, muchísimas gracias por estar con nosotros en directo. Un placer. Muchísimas gracias a vosotros y un placer, y como siempre, a vuestra disposición. Y nosotros nos vamos a una breve pausa de publicidad muy rápida, y a la vuelta ya iniciamos la mesa de debate con los diferentes asuntos que marcan la actualidad política del día. Les esperamos. Estamos de vuelta en Dando Caña, y antes de hablar de los temas del día, esta noche a las 9, de 9 a 12, tenemos un programa especial, El Toro Televisión, más necesarios que nunca, donde van a estar Julia Ariza, Xavier Orcajo, José Javier Esparza y muchísimos otros invitados a los que ustedes conocen de todos los programas que tenemos, y donde vamos a repasar cómo han sido estos últimos años y cómo El Toro Televisión siempre ha sido su medio de referencia, aquel que les cuenta las noticias que nadie más quiere contarles o que otros pretenden ocultar. Así que de 9 a 12 de la noche les invitamos a que nos acompañen. Saludamos a los invitados que nos acompañan hoy, que además alguno también le vamos a hacer trasnochar hoy. Josep María Francas, muy buenos días. Pues muy buenos días. Pues mira, de lunes, ¿no? Pero además del teatro habitual en las televisiones, hoy aparecían dos temas nuevos. Un tema es una desgracia, claramente, que es el accidente por incineración del restaurante italiano, que de momento ha costado 2 víctimas y que parece que puede no quedarse ahí porque hay gente muy, muy mal en hospitales. Y el otro tema es Primo de Rivera, que eso tiene que ocupar las portadas de todos los periódicos, y así mareamos la perdiz y no entramos en temas. Bueno, esto es lo que ha habido. Pero yo, este fin de semana, que he estado con una persona que domina bastante todo lo que sea el mundo político-económico, no desde dentro, sino ahora un poco desde la relación, me decía que la noticia más importante que ha habido en España los últimos días es el plantón que el presidente de gobierno dio a Larry Fink, al cual específicamente tenía la cita concertada para hablarse con él, y alrededor de esa entrevista Larry Fink, que para explicar, yo creo que lo explicará después mucho mejor aquí, quien sabe, ¿no? Eres tú, pero que Larry Fink es el presidente, fundador y consejero delegado de BlackRock, es decir, que controla las empresas del IBEX, la mayoría españolas, por ejemplo, las alemanas, las inglesas, las francesas, todo. O sea, es la mayor potencia económica, ¿no? Entonces, este señor reguló su agenda para hablar con Sánchez, fundamentalmente parece ser para decirle que ya estaba bien de poner en tela de juicio el mundo económico español, porque detrás del mundo económico español había mucho mundo económico. Y el señor Sánchez no se dignó a recibirle. Entonces me han dicho que eso es el principio del fin, porque estos señores no van con chiquitas. Y también me decían, y puedes aprovechar, porque a veces vosotros habláis mucho de Soros, y Soros es un mosquitillo al lado de Larry Fink. Y me decían precisamente, la Agenda 2030, el que está impulsando la Agenda 2030 a todo el mundo es Larry Fink, que es el que condiciona a todas las empresas importantes para que la cojan o no la cojan. Con lo cual, nadie ha entendido por qué Sánchez se ha atrevido a hacer eso, que le puede costar a Sánchez probablemente más de una cosa. Isaac Parejo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. No conocía ese dato, cosa que me sorprende porque Pedro Sánchez es el mayor adalid de la Agenda 2030, sí, entonces pues es bastante, yo creo que le habrá entrado en una indigestión o algo, estaba en el baño y por eso no fue, porque si no, claro, no se enteró. Quería alejarse del IBEX. Porque, claro, hombre, no, pero es que a ver, que Pedro Sánchez no falte a una reunión con el máximo exponente de la Agenda 2030, eso es agua para Pedro Sánchez, o sea, eso es, tendría que estar deseándolo, o sea, que algo ha pasado ahí raro para que no haya ido. Ya te digo yo que no ha sido por darle un desplante, eso seguro. Y bueno, respecto a lo de Primo de Rivera, pues yo no sé la cantidad de mierda que tiene que tener en la cabeza una persona, no sé, un ciudadano medio para que su voto se guíe por si sacan un muerto de su tumba o no. Ya pasó en las elecciones del 2019, que un mes antes de las elecciones sacaron a Franco, ahora un mes antes de las autonómicas sacan a Primo de Rivera.
¿a quién van a sacar en terceras generales? Eso que está preguntando mucha gente. Yo no sé, ¿van a sacar a Isabel la Católica? No sé, no sé. Algo se inventarán antes de las elecciones. Y bueno, quería también comentar algo respecto a la entrevista con Alfonso Serrano, en cual pues, yo tengo una gran estima hacia él, o sea, un gran aprecio, pero, hombre, eso de la ley trans a mí me ha sonado un poco de aquella manera, o sea, las vueltas que ha dado para no decir que no la han drogado, o sea, tiene como 5 minutos yéndose por todos los caminos posibles para decirlo. O sea, han tenido 2 años para drogar a la ley trans, 2 años que han tenido mayoría con Vox para poder hacerlo. Decirme que es que no la derogan porque estaban esperando a los efectos de la ley nacional, que tienen que ver los efectos de la ley nacional, derogas esa ley y luego ya la ley nacional que haga lo que tenga que hacer. No, pero ha sido bastante claro y ellos dicen claramente que van a mantener la ley trans en la Comunidad de Madrid. Sí, y si no es esta misma, será otra muy similar. Bueno, pero es que Ayuso dijo el miércoles en el programa de Federico Jiménez Los Santos que iban a derogarla, o por lo menos cambiar los aspectos más perniciosos, pero que su intención era derogarla. Entonces, a ver si Alfonso Serrano dice lo contrario, yo no sé, y luego en el PP dicen que es que la van a reformar, la de Irene Montero, en el PP Nacional quiero decir, pues entonces, ¿cuál es la posición del PP? ¿La de Ayuso, la de Alfonso Serrano, o la de Alberto Núñez Feijóo, o la de Borja Semper? Porque yo es que no me entero ya, solo sé que la única posición clara es la de Vox, que quiere derogar las dos. Eso es lo único que se sabe hasta ahora. Mariano Calleja, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días, Salva. Bueno, pues respecto a la entrevista de Alfonso Serrano, que me ha parecido muy interesante en general, en 2 aspectos sobre todo, en su intención de no contar para nada con Vox en la próxima legislatura, es decir, su objetivo es conseguir más votos o más escaños que toda la izquierda junta, de tal manera que la decisión de Vox pues, sea irrelevante al final en una votación de la investidura de Isabel Díaz Ayuso. Y por otro lado, la evidencia, como decíais antes, de que en el Partido Popular es absolutamente imprescindible ya una convención ideológica, que se lo has preguntado tú además, Salva. Es decir, el PP, este Partido Popular de 2023 no tiene nada que ver con el Partido Popular de hace 10 años, ideológicamente. Y se está viendo cada vez que sale el tema del aborto, cada vez que sale el tema de la ley trans o en tantos otros asuntos. Lo veremos también con el tema de la eutanasia y muchos otros más. Y estamos viendo cómo al final hay muchísimas opiniones, todas pues, respetables y se puede debatir, por supuesto, es un partido en el que se debaten y las opiniones pues, son muy dispares, pero lo que hace falta es que el PP se defina ideológicamente y defina de una vez por todas cuál es su posición como partido pues en temas que para mucha gente en la sociedad pues son clave, y no lo está haciendo. No lo está haciendo. Yo por eso creo que un Congreso Nacional, que es donde se debate ideológicamente, donde se debaten las ponencias y donde se renuevan los estatutos y demás, es imprescindible, pero también una convención ideológica para ponerse al día, porque es que si no esto pues es un guirigay, la verdad. Juan Antonio de Castro, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues sí, no conocía bien la historia del no recibir a Flynn y todo eso de BlackRock, pero mientras los franceses están quemando la sede de BlackRock en París, ayer me parece, o antes de ayer, el señor Sánchez tiene dudas. Bueno, tiene dudas ahora con Flynn, que no tenía dudas con Soros porque acaba de ganar las elecciones y podía permitirse lo que quisiera. A unos días, a 4 semanas de las elecciones, desde luego no le apetece aparecer en la foto con BlackRock. A ver, BlackRock, Vanguard y State Street dominan más o menos, que puede ser el 80% del SP500 americano. Es decir, estamos hablando del dominio global. Y si no recibes al dominio global, yo creo que es porque está cerca de las elecciones. En cuanto pasan las elecciones y a poquito que le pudiera ir bien, que es que le va a ir fatal, pues se hubiera vuelto a recibir a Soros y a todo lo demás. Está absolutamente sometido por este poder. Luego, cuando decías lo de Soros, efectivamente, Soros es un ingeniero social del globalismo, pero es un mero títere de los grandes grupos que dominan el 80% de la riqueza global. El problema es que necesitan estos títeres para hacer la ingeniería social, que nos hace mucho daño. Entonces se habla siempre de Soros porque es el que más cerca está de los think tanks y de las ONGs que medran en todas nuestras sociedades y nos joroban todo el día. Pero claro que sí, y si ya lo habláramos en términos más amplios de geopolítica, tienes que juntar a estos grandes grupos con las grandes naciones en las que están esos grandes grupos, que es Estados Unidos y el Reino Unido. Y entonces al final lo que tienes es el gran conglomerado de intereses con Estados Unidos y Reino Unido que medran el mundo para eliminar soberanías y controlar bien el cotarro, que pasa por Davos, que pasa, y podríamos hablar horas, y que al final hay unas marionetas, falsos filántropos que meten todo su dinero. Lo que me hacía notar este hombre es que despreciar una entrevista que está pactada con Larry Fink no es gratis. No. Y es tan poco gratis
que eso, para los expertos de este mundillo, Claro. tienen claro que se ha acabado. Pero tú fíjate que él Porque lo sabía- primero que ha hecho este señor al salir Claro, es fatal. es decir que este tío Es fatal. desaparezca de mi Pero vista. ¿le importa mucho a este señor Sánchez que le digan se ha acabado cuando sabe que en diciembre esto se ha acabado? Bueno, es que se puede acabar lo que Porque es venga que- después, también. Pero Es que que venga ha después ha tentado muy fuerte. ya no ha será del jugado muy fuerte. socialismo, del socialcomunismo. O sea, que a él tampoco le va a Bueno, el fastidiar cargo, mucho. el cargo que busca Sánchez. Ah, bueno, Es sí. que, el es que no vender su estamos cargo. hablando de que se enfade el Ya. señor de Zara. También es verdad que venían a regañarle, ¿eh? Entonces no le gusta. Sí, claro, que pero, vengan a pero regañar. venían adrede. Claro, pero venían a adrede, tenían agenda Sí. y son anglosajones. Sí, sí, sí. Y esto se toca muy poco. Cuando vienes y montas toda una agenda para hablar con un tío que no te quiere recibir cuando al lado tuyo es un poco Sí, sí, sí. patata. Hay que Entonces, mirar a ver por qué. que las eso cosas lo chorran. tengamos claro, que veremos un cambio incluso, me decía, empezaremos a ver cambio incluso en el tema mediático. Claro. Por cierto, que estos grandes grupos se hacen amigos tuyos y te desechan también. O sea, que Bueno, claro, depende, cuando en cuanto toca. ven que va a cambiar el gobierno, se ponen del lado de los otros y lo vamos a ver enseguida. Cuando toca, claro. Lo vamos a ver enseguida. Hablemos de la agenda de los diferentes partidos políticos de este fin de semana. Como saben, a partir de ahora y ya desde hace unas cuantas semanas, todos los sábados y domingos, son días de mítines de los diferentes dirigentes políticos. Este fin de semana hemos visto la encuesta de la calle, porque mientras algunos dirigentes eran aplaudidos en sus diferentes actos, otros, sin embargo, se tenían que ir de esos eventos tras ser abucheados. Queda poco más de un mes para el 28M, día en el que los españoles están llamados a las urnas para las elecciones autonómicas y municipales. Las encuestas electorales están a la orden del día, aunque para encuestas las de la calle. El sábado arrancó la Feria de Abril con el tradicional pescadito y ha sido ese escenario el elegido por los políticos para la precampaña electoral. La ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, acudió al Real de la Feria con un único objetivo: atacar a Juanma Moreno. El señor Moreno Bonilla ha intentado hacer parecer que es una cosa que no es. Ha intentado hacer parecer que es moderado cuando representa al Partido Popular más extremista. Y lo está demostrando ahora convirtiéndose en el Bolsonaro andaluz. Sin embargo, y según varios testigos, la ministra no duró mucho en el Real de los Remedios. Y es que parece que los españoles no le perdonan los 980 agresores sexuales beneficiados por la ley del solo sí es sí, y entre abucheos tuvo que irse. Algo muy distinto a lo que vivieron Juanma Moreno y Alberto Núñez Feijóo, quienes fueron recibidos entre aplausos y acogidos durante más de 2 horas por los sevillanos. Quien también fue bien recibido fue Santiago Abascal. El líder de Vox llegó al acto de su partido en Ibiza entre gritos de presidente. Parece que la izquierda española no es muy bien recibida por los ciudadanos, ya que los abucheos también fueron los protagonistas en la llegada de Pedro Sánchez a Úbeda. Con una comitiva de hasta 6 coches oficiales, los vecinos de esa localidad jienense recibieron al presidente del gobierno entre gritos de "fuera y vete a tu casa". Coches en medio, uno a cada lado y él en medio. Anda. Bueno, papi. La calle es al final la mejor de las encuestas electorales. Sin embargo, PSOE y Unidas Podemos parece que siguen mirando para otro lado. Y es que no hay más ciego que el que no quiere ver. Aplausos al Partido Popular en esa Feria de Abril en Sevilla. Sin embargo, en otro mitin que veíamos este fin de semana del Partido Popular en Murcia, muchos de los asientos que estaban previstos para asistentes estaban completamente vacíos. Hablando del PP y de Vox, precisamente, este lunes Santiago Abascal concede una entrevista al diario ABC donde dice que no piensan ser el coche escoba del PP, que todo lo que se pacte se va a cumplir. Dice que en el PP hay miedos y complejos por todas partes y asume que después del 28 de mayo no habrá una negociación nacional con el PP y culpa de ello a Alberto Núñez Feijóo. Mariano. Sí, yo creo que es la asignatura pendiente que existe ahora mismo en la relación del PP y Vox, es pues definir qué quieren ser a partir de mayo y sobre todo también a partir de diciembre cuando haya elecciones generales, que no lo acaban de definir por la parte del PP. El PP no quiere hablar de Vox en campaña ni en precampaña
y lo que está claro es que allá donde lo necesite, pues va a haber negociación y probablemente habrá acuerdo. Por ejemplo, en la Comunidad de Madrid, pues según dicen las encuestas, no va a ser necesario el acuerdo por la mayoría que pueda tener Isabel Díaz Ayuso, de mayoría absoluta o con más votos que la izquierda, pero seguramente pues no hará necesario a Vox. En Castilla-La Mancha, las oportunidades que pueda tener la derecha de desbancar a Paje pasan por un pacto de PP y Vox. ¿El PP se va a negar a hablar con Vox? Por supuesto que no. ¿El PP va a decir que no a Vox si quieren traer una coalición? Por supuesto que no. Pero eso pasará en Castilla-La Mancha y pasará en otras tantas comunidades y en muchas otras ciudades. Es decir, allá donde sea necesario va a haber una negociación y habrá un acuerdo como lo hubo en Castilla y León y como lo ha habido en otros sitios de España en las anteriores elecciones. Eso es una realidad. Lo que pasa es que Feijóo pues, tiene que ir preparando el terreno para lo que pueda pasar en las generales, porque las encuestas lo que indican también es que Feijóo en solitario no va a poder gobernar. Y tampoco tiene pinta, por ahora, vamos a ver lo que pasa en estos meses, de que vaya a conseguir más votos que toda la izquierda. Por lo tanto, va a necesitar a Vox, a no ser que quiera gobernar con el Partido Socialista, sin Sánchez. Que bueno, hemos visto de todo en este país ya, ¿no? Pero desde luego que Vox va a ser imprescindible, eso indican todas las encuestas. Así que, bueno, pues que lo definan, ya lo que quieren ser y que lo digan claramente. Es muy curioso que las primeras cosas que ha hecho Feijóo es acercarse al PNV. Lo digo porque probablemente eso indica... Feijóo se ha acercado a todo el mundo menos a Vox. Sí, pero al PNV sí, con lo que le indica, yo por ejemplo creo que Junts per Cat y todos esos no se ha acercado abiertamente, pero al PNV sí, curiosamente. Entonces me da la sensación de que si algo quiere él es que con los votos del PNV tenga suficiente para no tener que pagar. Pero es que el PNV al final son 5 votos. Ya, pero igual cuenta que esos son... Bueno, esos hombre, cinco, si al final esos 5 consigue... votos son los que cambiaron el rumbo él de tiene España. claro... Sí, a ver, si consigue llegar a 170 diputados, pues sí, puede ser, tiene claro que importante. es uno u otro, o sea que Vox es incompatible con el PNV. Por eso. Sí, y el pero de PNV todas incompatible formas con Vox. cuesta creer que el Partido Popular roce la mayoría absoluta en unas elecciones generales. Ahora pero mismo, me parece que lo desde que... luego, no creo que se plantee. No, pero yo me parece que lo que está haciendo, vamos, a ver, una cosa es lo que me gustaría que hiciera y otra cosa es lo que está haciendo. Yo no hablo de lo que me gustaría que hiciera, sino de lo que está haciendo, ¿no? Y lo que está haciendo es no tener el veto del PNV, que es el que le costó el cargo a Rajoy. Entonces, si a ultimara le vale con 5 y puede escoger, lo hará. Creo que no sabe dónde se mete, porque la experiencia es que el PNV después... hombre, se arrima el sol que más pero calienta. Feijóo es nacionalista como te ellos, cuesta vamos dinero, a ver, te cuesta se dinero, entiende. pero de todos modos, lo que decías tú, Mariano, en la primera intervención, el PP en temas antropológicos no se va a mojar nunca, porque la indefinición es lo que le han dicho desde hace mucho tiempo, desde el señor aquel que asesoraba a Aznar, que era el marido de Celia Villalobos, que el señor ya le aseguró de que cuanto más indefinición en temas antropológicos, mejor. Como mucho tienes que decir sí, pero no, o no, pero sí. Es decir, el aborto no, pero sí, o el aborto sí, pero no. Entonces, dejarlo de manera que estás entre Pinto y Valdemoro. Y no te mojes, porque lo que se trata es de no tener aristas, o sea, no enfadar, que la gente no venga a votar en contra por miedo, sino que no te tengan miedo. Pero yo estoy eso de acuerdo, lo tiene puesto en la cabeza y lo va a hacer, no guste o no guste. Yo estoy de acuerdo contigo, José María, en eso, que el PP, eso es lo que ha intentado hasta ahora, pero es que el problema, o la cuestión, porque no quiero decir que sea un problema, es que ahora sí que se está mojando. Con la ley del aborto se ha mojado, es decir, está a favor de la ley de plazos. Con la ley trans se está mojando, está a favor de que haya una ley trans, y eso no pasaba antes. Ya, pero es decir, ahora sí que se está mojando, y ahora sí que está girando hacia un centro izquierda al que antes no estaba girando. Sí, pero tanto. cuidado, porque siempre que se tire allí, sale alguien del mismo entorno del PP que se tira para allá. Entonces tienes que sí, pero lo que dice Madrid no es exactamente eso. Eso es lo que me está sorprendiendo a mí, que quieran ganar votos por un lado y no los pierdan por el otro. O sea, eso es lo impresionante del electorado. Yo estoy de acuerdo con vosotros que es la indefinición continua, que es lo que le da rédito según piensa el Partido Popular, ¿no? Pero desde luego el no tomar una postura ideológica creo que a la larga le podía costar. Y luego hay otra cosa, la postura de Carlos Monzón en Valencia, ¿no? En este momento, es clarísimamente aceptando a Vox. O sea, yo lo que veo es unas voces que son muy distintas a las tácticas electoralistas de hace semanas y pocos meses, en los que nosotros con Vox no queremos saber nada, nosotros vamos a arrastrar de voto de izquierda y cuando esté bien llenito ya veremos lo que decimos. Bueno, pues ahora empiezan a decir exactamente lo que estáis diciendo, que empiezan a definirse en ciertas cosas y empiezan a aceptar absolutamente a Vox. O sea, yo tengo la seguridad
que van con Vox a todo. No En lo Madrid van a no decir lo ahora. aceptarán, en No Madrid lo van a no. decir ahora, pero lo necesitan y van a ir con Vox a todo. Lo que no Hombre, quieren pero es porque al decir final eso. también el hecho de Lo que tienen que puedan ganar. pactar en esas autonómicas con el propio Partido Socialista, saben que les puede venir muy mal de cara a Es esas que les generales. hunde para las generales. O sea, si tenemos modelos, tenemos el modelo andaluz, si consigues mayoría absoluta o casi, tienes un modelo que es clarísimo. El modelo madrileño, si consigues casi absoluta, tampoco. Y el modelo Castilla-León, que es cuando no tienes más remedio, te acercas. Otra cosa distinta es que una vez acercado, hasta qué punto estás dispuesto a hacer las políticas que te marca el socio. Eso es un tema distinto y lo vimos en el tema del aborto, como tirándose a la piscina, se quitaron de la piscina y quitaron el agua y dejaron caer. Entonces, Ahora, ahí Vox habrá va- que ver y se supone que Vox algún día tomará la decisión de que ya que me tomen el pelo se ha acabado. Ya lo ha hecho, porque las Pues ya lo declaraciones ha de Vox dicho. de ayer o antes de ayer Lo ha son- dicho. ha dicho. Eso, hacerlo que es o otra está cosa. con ellos o va a haber Sí, lío. pero eso es decirlo. Y yo sí creo que puede llevar a haber lío. Lo Eso hemos es visto en la decirlo, Comunidad de Juan Madrid y yo sí creo que si Vox Hecho hubiera sido no que es en aceptado Castilla y con León sus te vas. condiciones, va a romper cosas. Veremos, porque tampoco le conviene. No, Porque, no lo sé. claro, el romper la cosa quiere decir Ya. que al final el gobierno pasa al otro extremo. Sí. Y probablemente si Vox tiene algo en la cabeza es que la izquierda no. Ya. Entonces el mal menor para Vox será aguantar al PP y no darle el gobierno a la Pero van a ir izquierda. al máximo, Me parece. a mí. Por eso la clave no está en la mayoría absoluta de las comunidades, como en la Comunidad Valenciana o en la Comunidad de Madrid. No está tanto en la mayoría absoluta como en sacar más diputados y más votos que la izquierda. Es decir, cuando el PP, si saca más votos que la izquierda, el Vox se sitúa en una posición bastante Madrid, incómoda. modelo Madrid. Lo que pasó en Madrid, porque, Claro. porque no va a votar Vox, no Claro, iba a votar modelo al lado Madrid. del Partido Socialista en Madrid para que Ayuso no fuera presidenta, porque no se le iban a perdonar sus votantes los primeros. Entonces, la clave está en eso, en que uno, claro. el Partido Popular, Por eso en no este se- caso, tampoco se saque mojan más ahora que la con izquierda. pactos, porque quieren ver el resultado. Y si no saca Según más que de- la izquierda, pues el interés es mutuo, tanto el del Partido Popular como el de Vox, para llegar a un acuerdo. Y eso ocurrirá en todas Y a mí no me partes. extrañaría, aunque seguramente sí, que en algún sitio, algún municipio o esto, si hubiera una deriva hacia el PSOE. No me extrañaría nada. ¿Por qué? Porque una manera de enfocar a cara a las generales, de no decir yo es que soy dependiente de Vox y no voy a hacer otra cosa que con Vox, es que haya hecho alguna otra cosita. Entonces, no me extrañaría que buscaran, donde sea necesario y puedan hacerlo, el poder jugar un poco. Iba a decir una palabra que nos gustaría a estas horas. Isaac. Yo no estoy de acuerdo con que el PP esté empezando a aceptar a Vox. O sea, el otro día, sin ir más lejos, Luis se llama, Luis Bendodo. Elías. Elías Bendodo, perdón. Bueno, pues metió en el mismo saco a Abascal y a Bildu. ¿Vale? Dijo que era un radical, que era un extremista. El otro día salió la candidata del PP en la ciudad de Valencia diciendo que está abierta a pactar con Compromís. O sea, es que... O sea, que unos dicen una cosa, otros Claro, otras. Porque o sea, Carlos Mazón te dice que se ve gobernando con Pues Vox. la misma Se comunidad, ve el gobernando con ayuntamiento, Vox. dice que si está no gana abierta el a pactar con el ayuntamiento, separatismo. Mazón no gana la comunidad. ¿Cómo? Si no ganas Valencia, tú no ganas la comunidad. Ya. O sea que Claro, es pues en bastante, la- pues es en el bastante ayuntamiento- absurdo que María José Catalá diga una cosa y Mazón diga la contraria. Pues Ya, así están todos. pero es que Luego- a lo mejor luego- lo hacen a luego- propósito. luego ya te les va- pondrá alguien de acuerdo porque luego si te no va- van a poli ningún bueno, sitio. poli malo. Luego te vas a Extremadura y te encuentras a María Guardiola diciendo Sí, que que el acepta aborto todo. es maravilloso, que el colectivo LGTBI, que la inmigración, que no sé Yo creo qué. que les han dicho que comprándole- digan lo que quieran. Es que es un desastre. Porque o sea, es así que no es hay- caos. No hay ninguna posición unificada en el Partido Eso es lo Popular. que te he dicho yo, que están, Ninguna. cuando uno se va a un lado, sale otro para decir lo contrario siempre. Claro, te para que encuentras quede claro, sí, pero a- no, pero sí. Ayuso, por ejemplo, Ayuso es verdad que dice unas cosas, pero luego realmente hace las contrarias. O sea, es así, pero por lo menos tiene un discurso beligerante y tiene un discurso combativo. Sí, sí. María Guardiola, por ejemplo, totalmente lo contrario. En Valencia, otro. En Asturias, otro. En Andalucía tienes a Juanma Moreno, que ha salido la novia de Chuque diciendo que es Bolsonaro, el bolsonarista. Bolsonaro, O sea, y cuando realmente es la moderación en persona. Es el esa más la moderado de Iniesta, todos. Si la ese es Iniesta Bolsonaro, no sé qué son- no sé qué personificada. son los ¿qué demás. será, ¿Qué qué será será Santiago Aznar? Abascal si Juanma Moreno es Bolsonaro, por Dios? Veamos lo que ha ocurrido este fin de semana en Cataluña durante una celebración por el Día del Libro en Lloret de Mar. Atacaron a una caseta de Vox. ¡Dais puto asco! ¿Os dais cuenta o no? ¡Asquerosos! ¡Porque puta! Esto ha ocurrido en Lloret de Mar, mientras el equipo municipal de Vox repartía información sobre el partido. Una mujer se acerca para increpar a los allí presentes, lanzando insultos y actuando violentamente. Se puede ver cómo dan patadas al stand montado y cómo agreden a una persona de la formación de Santiago Abascal. Vox ha denunciado los hechos y los agresores han sido identificados por las autoridades policiales. El otro hombre que aparece en el vídeo es Juan Cecilia Ruiz, musicalmente conocido como Cecilio G. Es un cantante barcelonés de trap. Ha sido condenado previamente por un delito de amenaza
amenazas y por robo con fuerza. El año pasado, en un festival de música en la ciudad condal, protagonizó varios altercados, se masturbó delante de una joven fuera del recinto y tuvo un enfrentamiento con los Mossos de Escuadra y el personal de seguridad, agrediendo a varios de ellos. No es la primera vez que una carpa de Vox es atacada. Ya ocurrió el pasado enero en Valencia, cuando una mujer insultó a los militantes de la Formación Verde. Bueno, pues este rapero, ya lo ven, era bastante conocido. Pero eso es el extremo, ¿eh? Cuando se habla de extrema... Se sabía decir que es amigo de Ada Colau. Es lo que iba a decir. ¿Es amigo de? Ada Colau. Ada Colau. Bueno, es que tampoco es una figura muy poco extremista. Pero yo cuando se habla de extremo izquierda, extrema derecha, extremo no sé en España, yo sí me pongo un límite, que es la violencia. El insulto y la violencia es muy parecido. Es que son así siempre. O física. Ya, pues, es que esto lo llevamos viendo años. Eso es que son decenas y decenas de casos Eso es la extrema, lo que sea, que es, no solamente es totalitario, sino que es absolutamente antidemocrática, censurable, y una ley de un país normal tendría que ser condenable. Pero si esto es lo que está en el gobierno. Pues es lo que esta gente lo que está en el gobierno, esto no son casos aislados. Pues es lo que es. Porque esto lo llevamos viendo todos los días. Las pedradas, la gente que va a las carpas de Vox a agredir, la gente que va a las carpas, incluso del Partido Popular también, pero con Vox es especialmente... Sí, tienes que ser valiente. Si no estuviera Vox, irían al PP. Es tremendo, pero es que con Vox es que está permitido todo. O sea, todo está permitido. ¿Y eso cómo se llama? Como ha habido desde un momento, no se ha puesto... Se llama nazi. Desde un momento, no, son comunistas. No confundamos los términos, son comunistas. Son la misma mierda. Efectivamente, es la misma mierda. Pero estos son comunistas. O sea, no llamamos nazi. Estalinismo puro. Estalinismo puro. Sí, estalinismo. Entonces, como acepto la moción. Como desde el primer momento no se ha puesto una línea en el suelo y se ha marcado lo que está permitido y lo que no, y se ha permitido absolutamente todo contra Vox, pues entonces esta gente está envalentonada. Entonces se van a las carpas, la líen, la destrozan, agreden y no pasa nada porque la izquierda tiene carta blanca para hacerlo. ¿Esto pasa en la derecha? Imagínate un militante de Vox va a una carpa de Podemos y pasa esto. No tenés un ejemplo. Al día siguiente está Vox ilegalizado. ¿No pasó en Blanquerna en Madrid un año que entraron unos señores y no sé qué? Y dio un juego eso, estuvimos... ¿Os acordáis cómo acabó aquello? Hablando del tema. Claro, porque empujaron a Sánchez Libre. Claro, pues, sí, pero de todas formas no cogieron el micro y dijeron no sé qué. No estamos hablando de gente. Lo cual es censurable hacerlo. Estamos hablando de gentuza. Es decir, se puede ser comunista y, oye, pues que cada uno sea lo que quiera, ¿no? Pero es que estos son gentuza. O sea, yo me niego a llamarlos comunistas, son gentuza. Y además, por lo que habéis descrito en el vídeo, pues es que no merecen ningún otro calificativo, ¿no? Pero además que te ataque unos tipos así, pues es incluso un honor, ¿no? Pero también hay una cosa, esa gentuza aprende de algo. Tenemos un gobierno que apoya golpistas, violadores y ocupas. Entonces, en un gobierno que da esos ejemplos también, el porcentaje de gentuza de toda la sociedad se siente justificada y alentada. Pues si tuvieras al dirigente que están pregonando otra cosa, pero pregonas la criminalidad en el fondo. Pero yo estoy de acuerdo con lo que decías, porque yo no sé si estas imágenes que hemos visto aquí han salido mucho no me he fijado en los informativos o de televisiones. Yo no las he visto. Seguramente no, pero claro, yo estoy de acuerdo contigo. Es que imaginaos que es alguien de Vox que va a atacar pues una caseta, yo qué sé, del Partido Socialista. Es que abriría el telediario. De todas las cadenas. De todas las cadenas. Pero si abría el telediario yo cantando vamos a volver al 36%. Sería portada en el país. Es verdad. Entonces, claro, es una doble vara de medir y una diferente manera de evaluar y de ver las cosas. Algo que no... Es que no sé si habéis visto el vídeo entero. El vídeo entero es tremendo. Hay un momento en el que intentan agredir a una mujer también, en el que intentan a esta señora mayor. Sí, a esta señora la intentan agredir, pero es que hay un momento muy curioso en el que esta señora, la Choni, la que va con el yonki, dice, los homosexuales también existen. Y los inmigrantes. Y los inmigrantes, pero es que luego el tío este se pone a insultar a una llamándole maricón. Pero a los 2 segundos, Dios mío, no existe. Maricón. Pero tío, o sea, ese no sabe que es lo mismo. Igual no sabe que es lo mismo. Bueno, claro, verdad. ¿Qué te puedes esperar de claro, usar ciertas palabras tan intelectuales como homosexual? Las drogas es lo que tiene, igual que nublan a uno la mente. Es que damos por supuesto que la gente sabe todo. Pero es que yo no sé hasta cuándo hay que aguantar mucho burro esto. suelto. O sea, hasta cuándo hay que aguantar que tengamos a esta gente que nos quiere destruir. Yo siempre lo digo, a los tibios y a los centros centrados, le digo siempre, ¿con esta gente cabe diálogo? ¿Con esta gente cabe centrismo, pero cabe moderación? No, esta gente nos quiere destruir. Esta gente, si pudiera, nos mataría. Con esta gente es que nos mataría. Pero vamos a ver, pero la policía los ha identificado, ¿no? ¿Policía? ¿Y después qué ha pasado? Después de identificarlos, o sea, me parece muy bien que les identifique, pero lo que han hecho que ha sido agredir y atentar contra lo que es la libertad pública y la libertad de expresión y la libertad de campaña electoral. Es decir, yo creo que eso, más que identificar, pues tendrá que ser algo más, ¿no? Imagino. Nada, lo habrán identificado y a la calle. Y luego,
y luego cantas una canción y sale el ministro Marlaska Y te quieren meter en la cárcel. echarnos a la fiscalía, es que es tremendo este país. Claro, es absurdo. Vamos a dejarlo aquí, nos vamos con Gabriel Serrano ahora porque nos tiene que contar los datos de un informe sobre la actividad de los diputados en el Congreso. Además, en este informe también se pone de manifiesto las veces en las que cada uno de estos diputados se reúnen con diferentes lobbies en nuestro país. Así es, Alba. Existe un código de conducta de las Cortes Generales, donde se obliga a los diputados y senadores a informar en sus agendas parlamentarias sobre sus reuniones con grupos de interés, conocidos como lobbies. Pues bien, 9 de cada 10 diputados no informa de sus citas, incumpliendo así el código de conducta. Los miembros de las Cortes tienen en el portal web la opción de publicar la agenda parlamentaria, donde ahí aparecen las convocatorias en las que forman parte, pues ya sean plenos, comisiones, etcétera, y la agenda personal donde el diputado debe incluir esas reuniones. Así lo recoge el código de conducta en el apartado número 6. Los miembros de las cámaras deberán hacer pública su agenda institucional en el correspondiente portal de transparencia, incluyendo así en todo caso las reuniones mantenidas con los representantes de cualquier entidad que tenga la condición de grupo de interés. Pues Alba, el 59% del Congreso no publicaba ninguna de las agendas, por lo que se acabó poniendo por defecto la opción en el portal. También se obliga a hacer un registro de intereses, el patrimonio, las donaciones y los beneficios no remunerados que hayan obtenido en los 5 años anteriores a la llegada a la Cámara. La Oficina de Conflicto de Intereses recomienda a Alba no dejar en blanco ningún apartado y que al menos se ponga que no hay nada que declarar para evitar así malentendidos. Gracias, Gaby. Pues como le estábamos contando, parece que muchos de estos diputados no cumplen las normas. Antes de seguir con el debate y dar paso a otros asuntos, les recuerdo que esta noche a las 9 en punto y hasta las 12 tendremos en el Toro Televisión un programa especial Más necesarios que nunca. Hablaremos de diferentes temas sobre los que hemos estado dando la batalla desde hace muchísimos años, como por ejemplo la cuestión del aborto, la ley trans. Hablaremos también de inseguridad, de los precios que están ahogando a muchísimas familias que no pueden llegar a final de mes. También hablaremos de la ocupación. Hablaremos de muchísimos asuntos que, como les digo, han sido nuestros principales caballos de batalla en estos últimos años y sobre todo mostrarles cómo el Toro Televisión es la única televisión que puede ser su medio de referencia, porque nosotros en el Toro Televisión no nos callamos y les publicamos y les contamos informaciones como esta que acaban de ver, esa agresión a diferentes miembros de Vox en una carpa en Lloret de Mar, que seguramente solo habrán visto a través de las redes sociales y en casi ningún otro sitio. Así que les pedimos que esta noche nos acompañen. Estará Julia Ariza, José Javier Esparza, Xavier Orcajo, Juan Antonio de Castro, José María Francás, José Ramón Riera, muchísimos invitados para estar tratando los diferentes asuntos. Así que de 9 a 12 de la noche les esperamos. Y además, si les gusta, si comparten también esta opinión de que somos su televisión, les pedimos que nos envíen un mensaje de texto con la palabra Toro al 28088 por €1,20. Podrán ayudarnos a seguir defendiendo estos valores en libertad. Mensaje de texto con la palabra Toro al 28088. Y sin más, saludamos a Ana Gullo con sus crónicas de Manicomio. Buenas tardes, Ana. Muy buenas tardes, Alba. Y tenemos que hablar de los trayectos en avión porque a veces pueden convertirse para algunos en un auténtico infierno. Entre las turbulencias, retrasos, la aglomeración de gente que hay y el poco espacio, más de uno puede perder completamente los nervios. Y esto es lo que le ha pasado a nuestro protagonista de hoy, un pasajero del vuelo que cubría el trayecto de Baltimore a Florida de la compañía Southwest, que ante el llanto de un bebé entró en cólera y ante la incredulidad del resto de pasajeros, uno de ellos capturó el momento. You were sitting there watching that motherfucking baby cry for 40 minutes. That shit didn't have nothing to do with nothing. Fuck blowing that baby's for. Mientras el pasajero continuaba dando gritos, el avión daba vueltas debido al mal tiempo y tuvo que ser desviado a Orlando. Pero ni cuando el bebé se calmó, el comportamiento del pasajero cambió, por lo que el personal del avión decidió avisar a los agentes de seguridad del aeropuerto. Es más, él no se quería bajar del avión. Cuando llegó un momento dado en el que estaba todo el mundo, había aterrizado por fin el avión, y los agentes de seguridad diciéndole el comportamiento tan horrible que había tenido, pues al final él no quería bajarse porque sabía lo que le iba a esperar fuera. Le dijeron, dijo que estuvo el bebé cerca de 40 minutos llorando, lo intentó justificar, al final salió porque le dieron dos opciones: o sales o sacamos a todo el mundo y viene la policía por ti. Y salió detenido del avión, lo que sí, del aeropuerto incluso, no del avión, del aeropuerto, una vez abajo. Lo que sí han confirmado es que no le detuvieron, pero se lió una buena.
Totalmente de acuerdo con este señor, o sea, siempre en el equipo de este señor, o sea, es que es un héroe. No, vamos, no sé si vosotros, imagino que viajáis en avión también habitualmente, cuando te toca un niño, un bebé, al lado, que a mí me ha pasado. A ver, una cosa es si hablamos de niños pequeños, una cosa es si hablamos de niños pequeños a los que los padres le permiten hacer lo que les da la gana. Eso es una cosa, pero un bebé llorar. Nada de acuerdo, es broma, ¿no? Lo que estás diciendo. No, estoy de acuerdo. O sea, a mí me ha tocado bebés al lado, yo lo siento también, que no. Pero te jorobas. Ya, si me jorobo, claro. pero yo entiendo que este hombre haya perdido los Que a saber el por saco que dabas tú de pequeño. Bueno, yo ya no me acuerdo de eso. Yo no viajaba en avión de pequeño, cuando era bebé. Pero yo recuerdo un vuelo que fue 2 horas, me parece, las 2 horas enteras, un bebé al lado llorando. Sí, y yo, sí. te lo juro, porque yo creo que había tomado un Orfidal antes, si no, hubiera hecho lo mismo que este señor, de verdad. Yo creo que lo pasan peor esos padres que ven que su bebé no para de llorar y es no saben horrible. qué Yo creo que lo pasa hacer. mucho peor que el que tiene que aguantar al bebé, porque es que es una angustia. ¿Y qué hago con el biberón? Que no lo puedo calentar, que no me lo traen, que tal, que el niño me para de llorar, que estoy molestando a todo el mundo. Te sientes de horror. Te sientes de horror. Pues yo tengo que estar de acuerdo contigo. O sea, yo creo que la mayor tortura que hay en un avión, sobre todo en los viajes largos, pero una cosa es si vas a Barcelona, incluso si vas a Bruselas, que son 2 horas y pico, pero imagínate que tienes que hacer un vuelo transatlántico de estos que son horas y horas. ¿Y has pagado business? Lo primero que haces, no, es que el problema es que no se paga business habitualmente. Entonces, el problema que haces es mirar alrededor buscando que no haya bebés que lloren, porque pueden estar 8 horas dándote 8, 10, 11 horas dándote un vuelo y es una auténtica tortura. Yo siento decirlo así que no se justifica, lo siento muchísimo, pero es así, es una auténtica tortura. Te pasan cosas muy duras, tienes que aguantar. Yo vine de Nueva si York, nos aguantamos, evidentemente, pero es una tortura. Me tocó un islamista bestial en un avión de Nueva York, imaginaos, que parecía como de bomba toda esa historia. Y el tío de repente se pone a saludar a la Meca en el pasillo, gritando ahí, la Meca, todos ya muertos de miedo, se me sienta, luego quería una comida diferente, se me ponen a dormir en los pies. Yo ya desesperado me levanto con la azafata de Iberia, porque pueden hacer algo, no podemos hacer nada, son sus costumbres. Bueno, yo lo pasé fatal. Es verdad que en los aviones se pasa fatal, pero es que te toca. Bueno, pero hay que tener paciencia, que no es lo mismo que si tienes el típico niño de 5 años dándote patadas en el asiento que le dices que los padres le pongan un poquito de respeto y de educación a un bebé llorando. Que no, los padres tienen que actuar. Así no subimos el tapones, Isaac, tapones. Así no subimos el índice de natalidad de España, ¿eh? Y sobre todo que además ha puesto también de moda, y veo ya muy bien el porqué, esos famosos hoteles de solo adultos, que entró como una moda en el año 2007 en España. En el año 2014 había más de 150 hoteles del país con esta etiqueta. En el año 2017 España era la tercera en el ranking mundial de este tipo de hoteles y en el año 2019 nos decían desde la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos que el 5% de los hoteles españoles tenían esta política de solo adultos. Pero claro, aquí, ¿es legal o no es legal? Pues según la Constitución española, muy legal que tú discrimines a alguien por su edad no es. Lo que pasa que se acogen a ese derecho de... Ya sabemos a qué hoteles van Mariano e Isaac. Luego decimos que queremos apoyar, que hay que apoyar la natalidad. Tú no puedes apoyar la natalidad creando espacios cada vez fuera niños. Porque es que de verdad, en el tren hay un sitio, hay un vagón que se llama el vagón del silencio, ¿no? Ya han empezado a crear el vagón del silencio. Ahí no pueden entrar los niños, por supuesto. En 150 hoteles que ya solo son adultos. O sea, al final, ¿qué le dejan a los pobres padres que quieren tener un niño? Pero yo creo que caemos todos. O sea, un tren es muy largo. Entonces, que haya un vagón del silencio, a mí me parece estupendo. Yo he ido alguna vez y es la gloria eso. Es la gloria, no llora estás nadie. Cansado y está muy bien. Pero respecto a los hoteles para adultos, yo estuve una vez en uno en Portugal, no en España. Y saliste encantado, ¿no? No, porque no había, la verdad es que no había, estaba todo ocupado, era pleno mes de agosto en el Algarve y tal, estaba todo llenísimo y bueno, pues había plaza pues en uno para adultos que yo no había ido nunca y no sabía, me sonaba un poco porno incluso, ¿no? Y no sabía muy bien a qué se referían solamente para adultos porque eso suena un poco así extraño, ¿no? Sí. Y la verdad es que es un hotel muy triste. Yo digo tanto una cosa como otra, es un hotel triste, es decir, ahí es un poco anti todo, ¿no? O sea, los gritos en la piscina te sirven, pero un avión no. Sí, exacto. O sea, es que no tiene nada que ver. En una piscina se echa de menos el griterío de los niños. Porque en una piscina te vas y no lo escuchas, en el avión no te pones en ningún sitio. Exacto, sí. A mí me gustó. Ana, ¿qué otra noticia nos traes para hoy? La Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Valencia ha convocado un seminario sobre la sociología de las sexualidades centrado en el sexo en los espacios públicos, mecanismos de control de los cuerpos y los placeres, que tendrá lugar los próximos días 26, 27 y 28 de abril
y que además se divide en 4 partes. La primera, bajo el título Sudor, Sangre y Purpurina, pretende rastrear la diversidad sexual y de género por las calles de Barcelona. La segunda, bajo el nombre de Cuerpos, Sexualidades y Espacio, trata de los intereses y conflictos urbanos en este sentido. Y la tercera se focaliza en subvenciones en el espacio público como desafío a lo heteronormal. La cuarta, en apropiaciones de los trans en espacios públicos, que se basan en el trabajo sexual, las migraciones y la búsqueda de un sitio seguro para la supervivencia. Lo más interesante de este seminario es que hay que leer con detalle la letra pequeña que esconde a pie de página. Abajo del todo aparece un número de serie del proyecto que lo financia y hemos descubierto que se encuentra enmarcado dentro de los presupuestos generales del Estado aprobados el año pasado y que forma parte de una de las subvenciones que se destinan a grupos de investigación emergentes. ¿Sabéis lo que ha costado? 10.000 euros. 10.000 euros para el año 2023. En el año 2022 también hubo un presupuesto destinado también a este proyecto, que eran de 9.700 euros. Es una aplicación presupuestaria que se hace para la Consejería de Innovación, Universidades y Ciencia y Sociedad Digital. ¿Qué es lo heteronormal? Yo tampoco lo sé. Es de las pocas veces que me encuentro una cosa que no me interesa nada. El contenido, es como como ese vídeo de Begoña Gómez que estuvo 2 minutos hablando sin decir nada. O sea, Sí, esto es lo mismo. Pensaba que ibas a decir a Begoña Villacís de Bueno, también. Pero es lo que te iba a decir, que cuando ves Es, una definición tan compleja de los títulos, sabes que lo han hecho para sacar dinero, porque claro, es que no hay quien entienda nada de los 4 títulos. ¿No? Lo extraño es que se hayan quedado con 10.000 euros. Sí. Pero se han quedado con 10.000 Normalmente euros. te sueles quedar con lo que no exige que se presenten concursos públicos, que me parece que ahora serían 15.000. Con lo cual, bueno, hay que reconocer que aún son buena gente. No, son buena gente. Bueno, Porque no podrían haber llegado a 15.000, porque eso está hecho para darle dinero a alguien. Sí. Sí, claro. Sí, Los pero ¿en qué títulos son momento para nos dinero. estamos planteando que se financie esto con dinero público? Desde que lo organicen los propios desde que estudiantes. estamos en Sexo en la democracia calle, y mandan con los que dinero mandan. público. Pero la conclusión, ¿cuál es de ese estudio? No Porque lo sé. si llegará O sea, alguna que conclusión, aprender- que cobran ha cobrado. aprender y Yo solo me queda con la normalizar. palabra heteronormal. Sexo y espacios libres. Aprender y normalizar sobre todo, pues eso, hacer el sexo en los Sexo espacios en libres. espacios libres. Porque es que eso es una, 10.000 euros es una para eso. práctica, además, que se llama dogging, que yo digo ya, es que prácticas que tienen nombres sí, para yo sí la todo. conocí. Pues dogging, se llama dogging, se inició en Reino Unido. ¿De dogo? Pues mira, yo ya no voy a entrar en más detalle, pero en los años 70. Sexo en público. Y se hacían, bueno, sí de dogo, pero te voy a explicar por qué. Porque se hacía con el pretexto de que las personas salían a pasear los perros por la calle en los parques y entonces quedaban, pero incluso con gente totalmente desconocida, anónimos entre ellos para... Y eso se No tengo supone que es explicar. gente normal. No sé si es gente normal o no normal. Digo, Yo te digo la pregunto, práctica que se hacía. Yo pregunto inocentemente, pero En 101 No dálmatas saben se conocieron exactamente. así, ¿no? Haciendo dogging. No, pero no. En 101 dálmatas se Lo que conocieron pasa es que luego se fueron a su casa. No se sabe exactamente cuánto hay, porque claro, esto no está registrado en ningún sitio, pero sí hay muchísimas páginas web, por lo visto foros, de todo, con todo este tipo, contando Pues todo a ver este si se tipo han de gastado 10.000 euros en un estudio así, ya podían saberlo. Eso y las estadísticas. A mí lo que me interesan de estos temas son las estadísticas que sacan después, pero si no sirve ni para eso, el estudio, 10.000 euros tirados a la basura. Bueno, el sexo en la calle está penado, para que no lo sepa, por el Claro. Código Penal, en el artículo 185, el que ejecutase sobre todo por centrado en delitos de exhibicionismo y provocación sexual y sobre todo incluso con penas de prisión si lo haces delante de un menor o de un discapacitado. Y algunos ayuntamientos, claro, porque el tema del coche ahí ya entra en otro rango, ¿no? Porque la ley, por ejemplo, de circulación para automóviles no te especifica si el coche está encendido, obviamente sí, porque entiendes que estás infringiendo las normas de seguridad vial, pero si está apagado, ahí ya entra esa duda legal. Pero entonces hay muchos ayuntamientos que lo que hacen... ¿En marcha o encendido? Yo creo que se refiere más en marcha, pero sería un poco complicado, ¿no? No sé. Yo ya no voy a entrar. Si me estás haciendo unas preguntas en las que no quiero entrar. Estáis poniendo muy Pero fuerte ya. no sabía que había un vacío legal. Estamos subiendo y Por lo subiendo. visto en los cosas no coches... domino. O sea, en el coche aparcado y apagado hay un vacío legal, no se sabe si se puede o no. Es que matizan, porque en la ley exactamente para los vehículos no viene establecido, aunque en el Código Penal sí. Entonces, como esa, pues yo ya no quiero entrar, lo que quieras dejarme que Creo que soy cuente... un Hombre, y en el motorhome aparcado también. Si es que Bueno, vamos a dejar este asunto. Los ayuntamientos lo que han hecho es poner multas, que ahí es a donde quería llegar. Por ejemplo, en el Ayuntamiento de Lugo, no haciendo referencia a la presentadora, pero sí, ya que estaba en el ejemplo, en el año 2008 No te se votó... preocupes, si en Lugo ya los coches no pueden aparcar ni en el centro de la ciudad porque se han quitado todas las carreteras y todos los han convertido en carriles bici. Entonces ahora los Allá vecinos no hay de Lugo manera, ¿no? no saben dónde meter. Y en Pues bici se es difícil votó. hacer eso, En fin. ¿no?
Bueno, el doggy Se en vota para bici es prohibir. difícil. Sin coche. Ana Bullo, muchísimas gracias por estas crónicas de Manicomio. Hablamos ahora de otro asunto polémico del que tendrá que dar cuenta en las próximas horas, suponemos, Irene Montero, porque un alto cargo de su ministerio, del Ministerio de Igualdad, ha sido detenido este fin de semana después de una violenta discusión con 2 azafatas y tras insultar y agredir a un policía en el aeropuerto de Santiago. Pues me encanta esta historia. Sí. Un miembro del equipo de Irene Montero, José Andrés del Reino Cárdenas, fue detenido hace una semana en el aeropuerto de Santiago de Compostela. Tuvo un enfrentamiento con unas azafatas de una compañía aérea, debido a que se negó a pagar el suplemento de equipaje, ya que el que portaba excedía el peso. Ante la actitud de Del Reino, los trabajadores del aeropuerto decidieron llamar a la policía. El funcionario del Ministerio de Igualdad estaba grabando todo con su móvil, al igual que su pareja. Los agentes se presenciaron en el lugar, escucharon los gritos y vieron que el tono era elevado. Pidieron que se identificara y se negó a hacerlo. Según el atestado al que ha tenido acceso ABC, gritó a los agentes: "Trabajo en el equipo de Irene Montero, mañana no tendréis uniforme", además de otros gritos durante la intervención que recoge el informe, como "sois policía iraní" o "la Policía Nacional no me deja volar", fachas, nazis, homófobos. Fue trasladado a dependencias policiales y mientras las autoridades estaban realizando las comprobaciones, Del Reino intentó escapar con la ayuda de su pareja, ya que ésta abrió la puerta, arremetió con el hombro a un policía y en el momento que más agentes intentaron detenerlo y engrilletarle, uno de ellos sufrió una contusión en la mano porque se le quedó enganchada. Un agente, tras lo ocurrido, no lograba encontrar su teléfono móvil. Preguntó al acompañante del detenido por si lo había cogido. Lo negó varias veces hasta que le sonó en el bolsillo. No quería tampoco devolverlo a su dueño, por lo que le imputaron un delito de hurto. El Ministerio de la Igualdad y el Respeto, y así es como actúa uno de sus trabajadores. Bueno, pues como decíamos, pasó la noche en el calabozo, pero llamó mucho la atención que este alto cargo negase a ser identificado. El grito de "vosotros no sabéis quién soy, sois unos homófobos y unos fascistas y como trabajo en igualdad ya mañana estáis en la calle". Eso se decía mucho de cargos franquistas en la época franquista. Que no sé si era verdad o no, pero se decía que la frase era: "no sabe usted con quién está hablando". Pues entonces hemos vuelto a eso. No me extraña porque son parecidos. Hay una parte de esta historia que nos ha contado bien aquí, que es la mejor de todas, que es que cuando o sea, la agresión al policía era cuando estaban en las dependencias policiales, efectivamente, y cuando intentó escapar, resulta que intentó escapar de la habitación y cerró la puerta, intentó hacer fuerza para que no la abrieran, y ahí se dio cuenta que le había pillado la mano al policía en la puerta. O sea, mientras estaba haciendo fuerza para que no abriera, tenía el policía la mano pillada, o sea, estaba el policía gritando: "que me está pillando la mano, que me está pillando la mano", y ya cuando se dio cuenta y abrió la puerta, o sea, es que es con mucho más bizarra todavía la historia. Entonces sí, es muy gracioso esto de que tú no sabes quién soy, ¿no? Los de igualdad, ¿no? Los de igualdad somos todos iguales, pero tú si intentas detenerme, al día siguiente sois todos iguales, menos yo. Dice: "no sabes quién soy yo", pero ¿quién eres tú? ¿Quién es este tío? Así que nadie sabía nada de él hasta ayer. Bueno, se te ha conocido por agredir a un policía y por insultar a 2 azafatas. Fíjate qué igualdad pregonas. Los altos cargos en la historia reciente, no sé, estoy pensando en los últimos 200 años, ¿no? Qué diferentes eran los altos cargos en nuestra historia política, ¿no? En España, que esta cosa, son altas cargas. Esta especie de energúmenos, ¿no? que se dedican a abusar de su cargo y que no sirven al Estado y a los que pagamos. O sea, es increíble. En general, cuanto menos capacidad tienes, más tienes que usar la frase de "no sabe usted con quién está hablando". Sí, lo que pasa es que hoy, que es el lunes a la 1:20 de la tarde ya, imagino que este señor pues no estará en su puesto de trabajo, que le habrán echado, ¿no? Sí, como Ángela Rodríguez. Es que sería lo lógico y lo razonable, es decir, o que, no sé, en fin, que le destituyan de manera fulminante y que alguien ponga orden ahí. De todas formas, que hace falta ser cutre también para que en medio de la pelea quedarse con el móvil del policía. O sea, de paso se lo mete en el bolsillo y se lo queda a él. Muy friki. No, pero no estaría más que una pregunta en el Congreso sobre este señor para que le hagan algo, ¿no? O sea, es que ya ni eso, habrá que hacer algo. Francas, ¿tú esto lo has visto en los otros medios de comunicación que sueles ver por las mañanas? Esta mañana no. En La Bandera sí lo hemos publicado. En La Bandera. Pues los únicos, porque yo en el resto de televisión esta mañana tampoco lo he visto. En fin, no sé si habéis visto a través de las redes sociales este fin de semana unas imágenes que se han hecho virales de un hombre que ha sido detenido, que se disfrazó de niña para poder meterse en los baños de un colegio femenino en Perú. La Fiscalía ya ha abierto una investigación contra este hombre de 42 años que, como veis en las imágenes, llevaba peluca y uniforme escolar. Lo que hacía era estar esperando en el baño para poder coger a una alumna y grabarla pues, en ese espacio íntimo o cuanto menos agredirla. El que se declara, el señor que se declara señora
en España y va al registro, ¿al día siguiente entra en los baños de las mujeres? Es una pregunta que hago. Sí, cuando ya aprueban el tiene todo el derecho. Si aprueban el cambio, sí. Se supone que si quieres. No, pero si es simplemente porque se siente. Lo que igual no podría entrar en el baño de los hombres. Si se siente, él va al registro. Y lo declara. Y al día siguiente se mete en el baño de Al día mujeres. siguiente de que le den el aprobado y ya tenga su autorización en el registro, puede meterse en el baño que quiere. Y plantea, no, que quiera o lo dudo. Si va al baño de los hombres, igual puede tener un problema, claro. Al de hombres no puede. Por eso, con lo cual, que quiere, ¿no? Tiene que ir al de mujeres, supongo. Es que es absurdo. Es lo que ha pasado con Lía Thomas. O ya es barra libre todo. Cuando salió este grupo de nadadoras quejándose de que Lía Thomas se había metido ahí con todo colgando en el vestuario, pues claro, salieron quejándose con toda la razón, diciendo, oye, que este señor se nos ha metido aquí desnudo, mirándonos y no estamos cómodas. Porque ¿qué pasó? Que al día siguiente los medios de comunicación en España salieron diciendo el grupo de nadadoras transfobas contra Lía Thomas. Transfobas. Ahora son transfobas porque no quieres ver un badajo en el vestuario mientras estás cambiando de ropa. Es que es alucinante, tío. Sí, es verdad que tienen cosas en común, pero yo diferenciaría lo que es el tema trans con todo lo que la polémica que supone y todas las contradicciones que incluye la ley y las posibilidades que existen, pues eso de autoidentificación de género, ¿no? Se llama. No, autoidentificación no. Autodeterminación de género, y esto lo diferenciaría de este perturbado, ¿no? Que evidentemente pero este perturbado en las redes sociales. Es un pederasta. Sí, pero este perturbado a través de las redes sociales se hace llamar Solís Cabero, si no me equivoco, y él actúa como si fuera una mujer. No. De hecho, cuando fue detenido, dijo que lo único que pretendía era hacerse una foto con ese disfraz en el baño de un colegio. Sí. Y sin embargo, en su terminal móvil han encontrado muchísimas fotos en otros centros educativos también de Perú. Sí, no, pero lo que decimos obviamente es que esto que ha hecho este señor se puede hacer con la ley. Cualquier pederasta, cualquier enfermo puede usar la ley trans para poder hacer lo mismo que ha hecho este señor. No, obviamente no toda la gente que lo hace con esa intención, está claro, pero que cualquier enfermo puede hacerlo para usar esta ley para hacer fotos. La ley no pide eso. No pide que seas sano, ni enfermo, ni nada. Pide que lo quieras. Si tú decides que quieres ser mujer, o al revés, no te exige nada. Te vas al sitio que toca y tiene que poner el sello. Lo que no sé cuánto. Al final se ha aprobado que no se puede hacer cada mañana 2 veces, o ya no. ¿El qué? A los 6 meses tienes 6 meses de garantía. Que tienes 6 meses de... O sea, que te obliga 6 meses... Que eso es interesante porque... Pero es muy interesante eso, porque quiere decir que lo de autodeterminación autodeterminación depende del día. No, pero lo puedes hacer si fuera autodeterminación sería cada vez que quieres autodeterminarte. Claro, lo puedes hacer para la competición. Te autodeterminas para los Juegos Olímpicos. Pero es contradictorio en sí mismo que se ponga autodeterminación y la limiten 6 meses cada 6 meses. Eso es contradictorio en sí mismo, ¿eh? Ya, pero a ver... Es toda la ley si en sí, es me puedo auto. No me puedo auto a las 6 de la mañana y a las 10. Esos son los de Qué género curioso fluido. que todas las leyes que están saliendo salen aberraciones. O sea, ¿cómo se las arregla este gobierno para todas las leyes que salen cosas aberrantes, ¿no? Y que no funcionan? Porque es un gobierno aberrante. ¿De qué va a salir un gobierno aberrante? Pues y por eso muchos de los varones socialistas se están alejando de Pedro Sánchez. No de hecho, nos vamos a ir a una pausa de publicidad y a la vuelta les vamos a contar cómo las encuestas que siguen publicando los diferentes medios de comunicación continúan mostrando esa deriva del Partido Socialista que perdería en la mayor parte de las comunidades autónomas que actualmente gobierna. También tenemos que hablar de la sequía, de cómo se han nacionalizado miles y miles de personas a través de la ley de memoria. Y también les mostraremos un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales de una nube que oscurece todo Estambul. Todo ello a la vuelta, les esperamos. A las 9 de la noche les pedimos que nos acompañen en ese especial El Toro Televisión, más necesarios que nunca. Es esencial que nos apoyen de esta forma para conseguir esa meta que nos marcamos día a día, la de acercarles a diario la información que de verdad importa, no solo
qué sucede, sino por qué ocurre, esas cosas que cambian y mueven el mundo, y además acercarles una mirada crítica. Por eso les pedimos que nos acompañen y además que nos ayuden también a través de los mensajes de texto. Pueden enviarnos un mensaje con la palabra toro al 28088. Con ese mensaje, aunque solo sea uno, se lo agradecemos de todo corazón y además podrán ayudarnos a conseguir esa meta. Vamos a seguir hablando de diferentes cuestiones que marcan la actualidad de estos días, pero antes saludamos en nuestra mesa a Adolfo Albistur, promotor del proyecto Protege tu Vida. Muy buenas tardes, porque además lo que hemos visto en los últimos días, que un niño de 12 años ha muerto tras recibir un balonazo cuando jugaba al fútbol en el patio de su colegio en Sestao, en Vizcaya. Algo similar ya ocurrió en el año 2017 en Sevilla. Los dos menores murieron a causa de un commotio cordis, un evento cardiovascular que se produce cuando un objeto impacta con gran contundencia en el pecho, causando una muerte súbita. En este caso, la RCP que se le practicó cuando llegaron las ambulancias. Si hubiese habido un desfibrilador, el final de estas historias podría haber sido bien distinto. Nos daría la opción de poder salvarles la vida. Efectivamente, esto es un caso muy trágico y que los medios de comunicación se hacen eco de él porque es un niño y ocurre en un colegio, pero tenemos que decir que diariamente cada 20 minutos muere una persona debido a una parada cardíaca y que en el porcentaje muy amplio se podría salvar con un desfibrilador, ¿no? Llegar a tiempo, porque los servicios de emergencia, que hacen una labor buenísima, ellos llegan y hacen lo que pueden, pero si ya no pueden hacer nada es que no pueden hacer nada, porque se encuentra un cerebro muerto que a los 5 minutos se empieza a dañar y a los 10 minutos es irreversible, pues ya no pueden hacer nada. Sin embargo, con el desfibrilador lo que vamos a conseguir es eso, que esa persona de nuevo vuelva a latir el corazón, que haya flujo sanguíneo, que llegue al cerebro, que el cerebro esté vivo y que cuando lleguen puedan actuar. De ahí que estamos diciendo que tenemos que tenerlo cerca de nuestra casa o en nuestra propia casa o la comunidad de vecinos, donde 8 de cada 10 ocurre ahí y en el 95% de los casos no se puede hacer nada, porque cuando llegan ya no pueden hacer nada, y también el lugar de trabajo es muy importante, además de los centros deportivos donde ponemos el corazón más acelerado y que nos puede ocurrir. Con este desfibrilador podríamos cambiar completamente ese balance que nos comentábamos de una muerte cada 20 minutos. ¿Dónde podemos encontrarlo y con qué ventajas? Pues mira, tenemos un número de teléfono que os invito a que llaméis ahora para que sepamos que nos llaméis desde Dando Caña, porque así vais a tener dos grandes ventajas. Os vamos a regalar un antiatragantamientos y además os vamos a hacer un 30% de descuento. Es un número gratuito, 900-730-061. Esperamos vuestras llamadas y que os cardioprotejáis, porque es la manera de que si tenemos una parada cardíaca nosotros o nuestro miembro de nuestra familia, nos salvemos. Imprescindible en empresas, pero también en casas, comunidades de vecinos y centros deportivos. Adolfo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, Alba. Gracias a ti. Nos vamos ahora con otro asunto. Miguel Gutiérrez nos va a contar cuáles son las cifras que tenemos actualmente de todas aquellas personas nacionalizadas después de esa ley de memoria. Atención a las cifras, Miguel. La Ley de Memoria Democrática no solo revuelve el pasado para enfrentar a los españoles, también tiene como objetivo la creación de un nuevo caladero de votos para el Partido Socialista. La ley prevé la nacionalización de los descendientes de los españoles exiliados durante el franquismo. Esta ley fue aprobada en julio del año 2022 con las elecciones municipales, autonómicas y generales en mente de este año 2023, ante la sustancial pérdida del PSOE en intención de voto. El Gobierno, no contento con esto, ha ampliado el rango de las nacionalizaciones. No solo son nacionalizados los hijos de los exiliados, sino también los nietos y los bisnietos. El Ejecutivo regala así algo tan preciado y valioso como es la nacionalidad española, con el único objetivo de ganar las elecciones. Poco le importa a Sánchez el encaje en nuestra sociedad de estos nuevos españoles, y solo le importa el número de votos. Los consulados españoles, por su parte, en Hispanoamérica, están colapsados. 24.000 peticiones de nacionalidad en los primeros 3 meses desde que se aprobó la ley. 13.000 de las cuales ya han sido concedidas y 7.000 que están ahora en el registro civil, según el Ministerio de Asuntos Exteriores. El Gobierno espera que estos nuevos españoles agradezcan este regalo con su voto en los comicios de este año y en los venideros. Mientras tanto, el Partido Socialista, que no diferencia lo que debe ser la acción gubernamental de la de partido, se está encargando de promocionar esta medida al otro lado del Atlántico. Así, la secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Pilar Cancela, que también es la jefa de campaña socialista en el exterior, ha estado en Venezuela para impulsar esta norma y conseguir nuevos votantes para su partido. Y es que no es de extrañar que la socialista se mueva como pez en el agua en el régimen de Maduro, ya que se ha unido al Grupo de Puebla, la organización internacional de extrema izquierda que tiene como objetivo el control total del continente iberoamericano.
Todas estas encuestas que se hacen en España, excepto el CIS, de Tezanos, estiman que el Partido Socialista perderá las elecciones. Sánchez confía en que estas nacionalizaciones en virtud de la memoria democrática y el sustancial incremento de las nacionalizaciones por residencia, 144.000 en el año 2021, le permitan mantenerse en la Moncloa. Gracias, Miguel. Bueno, 24.000 peticiones. Ya, pero yo creo que el que ha diseñado eso tiene un problema que no debe conocer la realidad actual ni del PSOE ni de Podemos, porque basta con conocer cuántos cargos del PSOE y de Podemos son hijos de importantes franquistas para darse cuenta que el voto no se hereda, con lo cual no acabo de entender a qué juegan, porque pensarse que el voto se hereda, insisto, es no conocer, no es que se herede, sino no que conocer al PSOE la persona va a votar al que le ha dado la nacionalidad. No, no va a votar al que le da la nacionalidad porque ya se la ha dado, va a votar al que le puede mantener el statu quo de un país que funcione, que es distinto. A ver, yo creo que esto no ha funcionado nunca, vamos. Yo creo que esto es muy grave. Si tú le das a la persona el premio antes, no te aseguras el comportamiento. Si le van a dar el premio con un gobierno del PSOE, esa persona va a votar al PSOE. Esto es gravísimo. Yo creo que esto es para que la Junta Electoral Central en algún momento se lo piense o que alguien acuda a la Junta Electoral Central. Tú no puedes seleccionar a los españolitos que por el mundo van a poder, o a los que van a ser españoles, por una condición de ser hijos de tal, de refugiados de la República, etcétera, etcétera. No, ¿por qué? Porque si lo hicieras no por una condición ideológica, sino porque son puramente exiliados o otra razón por la que los haces españoles, serían todos. Pero aquí estás seleccionando particularmente los que son descendientes de los que se exilaron, en definitiva. Luego sabes más o menos el caladero de votos de los 24.000 cuántos van a votar al PSOE. Y yo creo que la gran mayoría. Entonces, tú estás eligiendo, tú estás comprando votos de españoles en el extranjero, haciéndolos españoles de una ideología determinada. Creo que por ahí puede haber un problema en esta historia. Entonces, no sé hasta qué punto tienes derecho a hacer una ley que va a seleccionar quiénes van a votar. Eso es otro tema. Por un origen ideológico. Y eso solo debería pensar la Junta Electoral. Que no es eficaz eso, seguro. Vamos. Estás estropeando el resultado de las elecciones. ¿Podemos buscar algún caladero donde haya ideologías pro PP o Vox por el mundo? ¿Podemos intentarlo y decir que solo se nacionalizan esos? Lo que ocurre es grave. A mí no me cabe ninguna duda de que... Lo van a tapar, lo van a esconder, pero al final es lo que va a pasar. A mí no me cabe ninguna duda de que si el gobierno de Sánchez ha impulsado esta ley y esta norma específica para... Es por ese objetivo. Es porque han hecho ya estudios previos y saben perfectamente que les va a beneficiar. ¿Saben? Lo saben perfectamente. Y Sánchez va a hacer esta y otras muchísimas jugadas de aquí a diciembre para asegurarse unos votos. Y eso se sabe, lo sabe toda España. En este caso concreto de las nacionalizaciones, es verdad que los que están fuera de España y pueden nacionalizarse ahora, este tipo de personas suelen votar poder, sobre todo si la ley procede de este poder que les ha permitido la nacionalidad. Entonces, evidentemente, eso al que va a beneficiar es el que está en el poder, en este caso el Partido Socialista o Unidas Podemos, que también está en el gobierno de coalición. Además, creo que tienen que ser descendientes de exiliados, ¿no? Que los estudios están hechos, pero no me cabe ninguna duda. Pero es que se exilió la República, o sea, se exiliaron los republicanos, no se exiliaron los otros. Entonces, al final, estás haciendo a sus descendientes españoles para que voten en tus elecciones a tu partido. Ya, pero creo que ahí es donde está la trampa. Vuelvo a decir lo de antes, que tenía cierta sorna cuando he explicado que muchos cargos del PSOE y de Podemos son hijos o nietos de franquistas, porque además que es verdad. Sí, también. Para explicar que no se hereda, en el ADN no viene el cargo, no viene la ideología política. No, entonces, esto te puede salir mal, francamente mal, porque normalmente la gente... Otra cosa, o sea, que lo han estudiado seguro y que les... pero bueno, hay tíos que estudian y son gilipollas de nacimiento y estudian mal. De los 24.000, los expertos fallan. Yo me he encontrado mucha gente que estudia y después ves lo que han escrito y madre mía, no sé para qué coño has estudiado. A lo mejor no todos, pero se han hecho estudios porque saben que a lo mejor una parte mayoritaria de esos 24.000 le van a votar. Pues igual los otros no. Porque en general, si tú imagínate que por lo que sea te vas a vivir a un país... el que sea. Lo que quieres es que el país funcione, no que el país no funcione. Tú lo que quieres es vivir tranquilo y en paz. Te da igual que el país funcione y que arda. Hombre, o sea, mientras tú tengas tu paguita vivir tranquilo y en paz, bien, eso ya es otra cosa. Pues claro. O sea, es otra cosa. Que te digan que después del voto te dirán si pagan o no, es otra cosa. Pero si te pagan por ir a votar, asegúrate que te han votado, si lo ha hecho que no Sánchez, está nada claro. Es que lo ha calculado. Y ojo, que estamos hablando de que no es el del oráculo de For Sánchez.
Bueno, o sea, que no es Y Dios, si ha quedado algo claro es que la gente en este país, la intención es esa, no tengo ninguna duda. La mayoría no vota para que el país funcione. Que la eficacia, la intención seguro que es esa, pero estamos hablando de 24.000 que pueden ser más. Que tampoco es nada. Pero que no es nada, depende, porque hay que recordar que la investidura de Sánchez se llevó a cabo por un solo voto. Es decir, los bloques en España están muy igualados. Un solo voto en el Congreso de Diputados. Claro, un solo escaño, voto pero es que al final, pero es que a lo mejor 24.000 votos te pueden decantar un escaño o dos. En algunos si los metes todos en el mismo pueblo, te pueden determinar un alcalde. Lo que quiero decir es que las elecciones están ajustadas, estuvieron ajustadas en las últimas elecciones en 2019 y volverán a estar muy ajustadas en cuanto a bloques, me refiero, a finales de 2023. Y unos pocos votos pues pueden decantar un escaño de un lado o de otro. Y solamente recordar que Sánchez fue investido por un voto en el Congreso de diferencia. Vuelvo a decir lo mismo. Acepto que la intención es esa porque en la cabeza de ese señor y su entorno no cabe una intención honesta, creo que no cabe. O sea, con lo cual hay que buscar qué deshonestidad tiene en su cabeza. Pero que la eficacia de esto se suponga que Sánchez es omnipotente y sus asesores son bestiales, pues ya se ve que no, porque le va metiendo el remo desde hace una buena temporada. No subestiméis a Sánchez. No lo sobreestiméis. Yo espero, yo no lo subestimo, que les salga lo que es capaz. Esta ley de memoria democrática es la que también ha obligado la exhumación de José Antonio Primo de Rivera. Esta mañana ha sido trasladado desde el Valle de los Caídos hasta el cementerio de San Isidro, donde también se encuentran su hermana Pilar Primo de Rivera. Esto se produce 3 años y medio después de la exhumación de Francisco Franco. Ha sido una ceremonia totalmente privada y que además responde a una petición expresa de la familia después de esa entrada en vigor de esta norma de memoria democrática. La familia se adelantó antes de que el gobierno montase de nuevo otra vez un show. Y decíais antes, ¿a quién van a exhumar antes de las elecciones? Pues, pero yo me pregunto, Primo de Rivera, ¿qué mal ha hecho en el país, en España? No, más bien qué mal le hicieron a él. Claro, que yo sepa fue asesinado. Entonces fue asesinado y además llevaba 4 meses en la cárcel y no había cometido rebelión como se le acusó, porque la rebelión fue después de que él estuviera en la cárcel. O sea que también hay que apuntar la historia. Yo recuerdo que en Televisión Española la periodista que informaba desde el Valle de los Caídos, que ahora les he dado por nombre Valle de los Caídos, dijo el dictador José Antonio Primo de Rivera. Sí, porque ha habido algún indocumentado que lo ha confundido con Claro, yo pregunté inmediatamente en qué país había mandado o en qué... Pero vamos a ver, es que esto presidente de Escalera podía haber sido. Pero ojo, que la mayoría de gente piensan que es Miguel el que van a exhumar. Pero o sea, que tú vas preguntando... Sí, al dictador. O sea, la mayoría de gente no sabe que es José Antonio. Ojo, Pero vamos a ver, pero es que es Jaume Asens, que es el jefe de Unidad Podemos en el Congreso de los Diputados y tal, que se supone que, hombre, un poco de cultura mínima, por favor, mínima. O sea, yo no estamos pidiendo ya unas cosas, unos estándares demasiado altos, pero una cosa mínima, que escriba: tras 40 años de democracia, la ley de memoria permite acabar con el indignante altar al dictador Primo de Rivera. Pero lo escribe Jaume Asens. Pero ¿qué tipo de políticos tenemos en este país? Pues si eso lo piensa un político, imagínate la población general. No, pero ahí ha quedado dictador, entonces la gente pues que lo repita, que es el dictador, que es Miguel Primo de Rivera. No, sí, claro, algo queda, ¿no? Difama que algo queda. Infame andar removiendo. Por cierto, me dicen que todos los que se nacionalizan ahora no pueden votar. Si fuera Miguel, te digo yo que no le sacaban. Digo, me dicen que todos los que se nacionalizan ahora no pueden votar estas elecciones. No, claro, porque te cogen el censo del año anterior. Por eso, que todos estos no tampoco votan. No, porque en unas es muy elecciones miran el censo del año del los sabios de Sánchez. Bueno, diciembre sí, ¿no? Sí. Diciembre, ¿no? Porque si se están nacionalizando ahora, las elecciones de diciembre, noviembre, octubre, todas las que concurran, en enero del próximo año, si fueran en enero, se mira el año anterior. Si fueran en enero, sí, a lo mejor. Pues seguro que las estira las llevarán en enero, 24.000. O no las hace, que es la opción más eficaz sería que no las haga. Con la excusa de que algo, el cambio climático. Claro, el cambio climático, venga. Esta mañana nuestro compañero Miguel Gutiérrez ha estado en la habitual rueda de prensa de Vox, que ofrece todos los lunes. Allí ha preguntado a Jorge Buxadé por estas nacionalizaciones de las que hablábamos. El Gobierno prevé la nacionalización de los hijos, nietos y bisnietos de aquellas personas que fueron exiliadas durante el franquismo. Y ya no solo eso, sino que también haya enviado a Pilar Cancela, que es la secretaria de Estado de Cooperación Internacional y además es la jefa de campaña del Partido Socialista en el exterior, a hacer campaña a Venezuela para que animara a la gente a que se nacionalice, a todos aquellos que sean descendientes de algún grado de exiliados. ¿Qué valoración hace Vox de esto?
los requisitos para la obtención de la nacionalidad española. Estamos hablando de decenas de miles de extranjeros que se nacionalizan como españoles cada año, modificando el cuerpo electoral español, sin ni siquiera acreditar si residen en España, si cumplen con las obligaciones que se los exigen a todos los españoles. Con lo cual, un rechazo absoluto y, por supuesto, denunciar que, repito, hay una modificación artificial fraudulenta del cuerpo electoral español. Esa es la respuesta y la crítica de Vox. Si os parece, vamos con la ronda de encuestas para las municipales y autonómicas que tenemos hoy. Este lunes, la que publica el diario.es, que se corresponde con las elecciones de Extremadura. Dice que el Partido Socialista ganaría estas elecciones, pero bastante por debajo en comparación con los comicios de mayo de 2019. Se quedaría con una horquilla de entre 28 y 29 escaños. Por detrás estaría el Partido Popular, que subiría, según este sondeo, hasta los 24 o 25. Vox, que entraría con 6-7, Podemos con 5-6 y que Ciudadanos desaparecería. La otra encuesta, la del Español, en esta ocasión corresponde a la Comunidad de Madrid. Es la que publicaba ayer este diario, que otorga la victoria al Partido Popular de Isabel Díaz Ayuso con 69 escaños. Por detrás, Más Madrid con 28, el Partido Socialista con 25, se mantendría Vox, desaparece Unidas Podemos y también lo haría Ciudadanos. Otra que conocíamos en los últimos días, la del diario.es, pero en este caso para Cantabria. Ojo a lo que le podría suceder a Revilla, porque ganaría el Partido Popular estas elecciones con entre 12 y 13 asientos. El Partido Regionalista Cántabro se quedaría con 9 de los 14 que obtuvo en las elecciones de 2019, del 10 de noviembre. El Partido Socialista se mantiene, Vox también, aparece Unidas Podemos con 2 y desaparece Ciudadanos. Además, una entrevista que ha llamado mucho la atención y que publica esta misma mañana el diario El Español. Dice Revilla, atención a sus declaraciones, porque al final el artículo está centrado en la inteligencia artificial, pero me han llamado más las declaraciones que aparece en el subtítulo. Soy incorruptible, puedo decirlo porque me pusieron la manoja en la boca y no la mordí. No sé exactamente a qué se refiere, pero si tiene constancia de algún delito o de alguna trama corrupta, pues lo que debería hacer el presidente de Cantabria es acudir a los tribunales y denunciarlo. Yo sigo diciendo, y lo llevo diciendo un montón de tiempo, y ojalá me equivoque, que en el Partido Popular están pecando de triunfalismos en la Comunidad de Madrid. O sea, yo no sé si saben que en esta ocasión la Comunidad de Madrid no se presenta, o sea, no son las únicas elecciones que hay, o sea, se va a diluir el protagonismo entre todas las demás. No va a haber la participación abrumadora que hubo en 2021, no van a llegar al 80% ni de broma. Evidentemente estará sobre el 60% como en el resto de las comunidades. Ya no está el efecto pandemia, ya no está el efecto de los bares, del todo abierto, etcétera. Al contrario, está el efecto de Mónica García y de la sanidad pública, que va a hacer, creo que una manifestación 2 días antes de las... Una el día 8 y otra hasta el 26. 2 días antes de las elecciones va a hacer otra manifestación. Y creo que subestiman en el Partido Popular el poder de convocatoria de la izquierda y sobre todo que Ayuso es una persona que es muy querida por los madrileños y a la vez muy odiada por la izquierda. Y moviliza... Y que muchos votos de los que tuvo no eran evidentemente, del PP, eran de la izquierda. El cinturón rojo va a volver a ser de la izquierda, Vallecas no va a volver a ser de Ayuso. Entonces hay muchos factores, muchos factores que van en contra de que Ayuso pueda sacar una mayoría absoluta. Va a ganar, efectivamente. Pero yo siempre digo que no es imposible que se pierda el gobierno de la Comunidad de Madrid. Pero no es imposible. Recordaos que históricamente Esperanza Aguirre consiguió que de los 198 municipios, creo que tiene la Comunidad de Madrid, se pasaron al PP 190 y pico. Era en otra época también. Bueno, sí, pero había izquierda. Acordaros el momento en el que ganó Ayuso y arrasó, era el tema sobre todo post-pandemia, como has dicho, y el hecho de plantear libertad, comunismo, libertad, todo era como una gran batalla por la libertad. La gente la fue a votar por la libertad. Y su campaña contra la izquierda. Y ahora mismo se dirige contra todo. Y aún así no sacó mayoría absoluta. Yo creo que ahí el que sí tiene más capacidad de aumentar un poco es Vox, precisamente porque no tanto a lo mejor el PP, que se lo está creyendo mucho, sino que el peso PP-Vox sea un poco mayor, el peso de Vox en ese grupo, de lo que ha sido hasta ahora. Yo creo que va más bien por ahí, si es que la gente está teniendo ahora más dudas, ¿no? Es que estáis hablando del PP de Madrid y de Isabel Díaz Ayuso como si no acabáramos de ver la encuesta. Es decir, no es esta encuesta solo, son la mayoría de las encuestas las que están indicando que Ayuso, si no está en la mayoría absoluta, la está rozando. En esta son 69, que es justo la mayoría absoluta. Yo vuelvo a decir que el objetivo no sería tanto la mayoría absoluta, que pues está bien para ella, por supuesto, sino sacar más votos que la izquierda. Y eso está sobrada
Es decir, tendría que Ya lo ir veremos. mucho. Las encuestas, que Las no es cuestión de encuestas creerlas, o sea, fallan. las encuestas no es una cuestión de fe, es una cuestión científica que, oye, pues No, a veces se las equivocan. encuestas no es una cuestión- Sí, no, entonces no son se hacen, hay para mucho nada. trabajo Cambia detrás mucho, cambia y mucho. hay mucho análisis detrás y indican todas una tendencia. La tendencia es que el PP en Madrid va a estar mejor que las elecciones de 2021. Mejor. Yo Que creo que no. consiga 69, que es mayoría absoluta, o se quede en 67, pues puede ser, pero vamos, en cualquier caso va a conseguir más votos que la izquierda según todas las encuestas. Yo, el resto, lo veo más preocupante para el Partido Popular, por ejemplo en Extremadura, porque es verdad que el triunfalismo del Partido Popular no se quedaba en la Comunidad de Madrid, que la dan ya por hecho, o sea, dan por hecho que van a conseguir la comunidad y el Ayuntamiento también. Se supone. El Ayuntamiento sí. El Ayuntamiento también. Dudas. Pero es que el triunfalismo del Partido Popular alcanza comunidades como Extremadura, como Aragón, como la Comunidad Valenciana. Claro, lo que estamos viendo aquí es que en Extremadura no está nada hecho. Eso No está nada hecho. O sea, todavía les que no queda, salen les las queda cifras, bastante ¿no? lejos. Es que no que les en sale. Cantabria tampoco, a pesar del populismo de Con lo que Revilla. ha salido, mandaría a que- Revilla igual. Y mandaría igual porque con el pacto con el Partido Con el Socialista PSOE. le sale perfectamente como ha hecho toda Le su queda vida. ¿no? Castilla-La Mancha, Valencia, es Madrid. decir, que vamos a ver si al final la victoria del Partido Popular, y esto es el principal riesgo al que se enfrenta Feijóo en este momento, se queda en una victoria de la comunidad y el ayuntamiento que lo revalida, que está bien, pero que no va más allá. Es decir, como no consiga una comunidad fuerte más allá de la Comunidad de Madrid y el Pero Ayuntamiento de Madrid. Castilla-La Mancha está ahí, Está porque si ahí, le das Valencia. validez a Pero- las sí, sí, encuestas, y el Comunidad PP también Por eso, podría es que sumar con todo- Vox. todo Valencia y está- Castilla-La Mancha son hay los muchas que objetivos, están sí. ahí y la Comunidad Aragón. Valenciana también. Pero el estar ahí depende el éxito y el fracaso de Feijóo. sí, claro. Es decir, como no consiga una comunidad fuerte el 28 de mayo y como dice Salva está ahí, pues vamos a ver qué ocurre a partir de ese momento y cómo se presentan las elecciones generales, porque yo estoy de acuerdo que no hay que subestimar para nada a Pedro Sánchez, como decía Isaac. Es decir, un resultado electoral el 28 de mayo que no sea definitorio completamente de lo que queda de legislatura, ojo, Que no porque haya vuelcos. le puede Sí. afectar al Por PP, cierto, sí, en Madrid tiene 179 ayuntamientos y no 190 y pico, que he dicho antes. Pero también no creéis que el hecho de que el Partido Popular pueda ganar esas autonomías fuertes que decía Francas ahora pueda hacer que la izquierda se movilice más de cara a unas generales. Incluso en las autonómicas. ¿Y qué Por yo digo? Que poder no- puede ocurrir todo porque todo eso Es que son yo veo a predicciones. Feijóo demasiado tranquilo. Sí. Porque se está creyendo todas las encuestas. porque está jugando a la abstención. está muy Mira, tranquilo. yo conozco una persona que... Quieren que se abstenga la izquierda. Un Feijóo beligerante hace que la izquierda vaya a votar todos. ¿Os acordáis de la famosa entrevista entre Gabilondo y Zapatero? Sí, Hay que tensionar, hay que ¿no? tensionar, hay que Pues lo que se tensionar. trata es de destensionar. O sea, Bueno, en pero el momento que ellos se van a tensionar, destensiona, sí. como hay mucho cabreo, hay cabreo por Sánchez. Cosa que pasa cada día que vas a comprar. Entonces, yo no sé cuánta gente compra, pero los que van a comprar se van cabreando cada día. Cuando pagan la declaración de Hacienda que está tocando ahora, se siguen cabreando, etcétera, etcétera. Entonces, si tú consigues no ser el malo, pues igual te dejan en paz para que gobiernes. Entonces, Feijóo, lo que se trata es de no levantar ampollas, dejar que el otro sea el malo y ya está, y no tener nervioso a nadie. Y eso es un perfil bajo. Mira, yo solo digo una cosa. 4 días antes de las elecciones de marzo del 2004, el PP tenía mayoría absoluta. ¿Vale? Y mira lo que pasó. ¿De qué marzo de 2004? De marzo de 2004. Los atentados de Eso no es Claro. verdad. De Atocha, ¿no? La mayoría de encuestas el PP le daban mayoría sí, absoluta. las que daban en la prensa. Claro, pues eso es la que estamos viendo las ahora aquí. internas no. Las internas decían Es que la- caían picados. Las internas no conocemos ninguna. Yo sí. De aquí y de ahora, digo. Yo sí. No, De ahora. las de aquella época. De aquella Iba época. cayendo. Y las de Pero fuera ganaban, también decían. Pero ganaban. Las de fuera también decían que iba cayendo y no. Me parece que las últimas ganaba sin mayoría absoluta. Fue la Ganaba famosa mentira antes del y todo atentado. aquello que Pero decían. había muchas encuestas. Antes Todas del las atentado. encuestas ganaba el Partido Popular, incluso algunas da mayoría absoluta. Las de la prensa. Vamos a comentar. Es que las internas podemos comentarle, igual que estas tampoco. Vamos Ya, a ya. comentar las que estamos comentando, que son las de la prensa. Ya, pero bueno, y, pero la realidad no es esa. y el Partido Popular no perdió por el 11M. El Partido Popular perdió por la campaña infame que hizo el Partido Socialista durante esos 3 Porque días. se supo aprovechar, uno aprovecharlo y el Claro, otro por no eso supo no subestiméis aprovecharlo. lo que pueda hacer el Partido Hombre, no tengo Socialista ninguna duda de que va a hacer aquí lo que pueda. a días antes de las Y lo elecciones, que no puede, incluso, no va a hacer. solo de las generales, sino de las autonómicas. Si el PP no arrasa y la economía española no le va bien y las familias están cada vez... o más o menos no, o más o menos se mantiene, al revés, más o menos se mantiene y no está la cosa cada vez peor, el socialismo se puede reforzar para fin de año, hay que tener cuidado.
Veremos qué es lo que ocurre. Queremos enseñarles las imágenes de ese restaurante que el pasado viernes fue el centro de un incendio en el que fallecieron 2 personas. Están viendo las imágenes del antes y el después. Al parecer todavía la investigación sigue en curso, pero este restaurante es conocido por unas pizzas que tiene flambeadas, que además lo hacen en medio del restaurante, y al parecer ese humo se pasó por toda la decoración floral, y encima toda la decoración que estaba sobre el techo estaba fijada en una rejilla, y esa rejilla se habría caído sobre todos esos clientes, impidiendo incluso que pudieran salir al exterior. Noticia que publica La Información, porque en los últimos días hemos hablado mucho de la sequía que afecta a España. Nos han contado desde Asaja cómo está afectando a todos los agricultores y ganaderos. Pues Moncloa estaría planteándose un gabinete de crisis con 4 ministerios contra la sequía. Al parecer, ese decreto contra la falta de agua lo que querría hacer es sacarlo antes también de las elecciones. Vemos ya no solo el tema de la vivienda o Doñana, mezclado con esto también de la sequía, quieren hacer ahora también un uso electoralistas cuando venimos denunciando desde hace mucho tiempo el Ya, pero asunto pasará lo mismo, o sea, con el decreto no se riega. O sea, o llega el agua antes, o el cabreo que va a coger el señor del campo, que ha tenido que matar las vacas, o que no poder sembrar, y que se haya todo a freír los espárragos, que le hagan el decreto el día antes o la semana antes de las elecciones. Veremos a ver si eso... ¿Os imagináis que ese tío va a ir a votar por el decreto cuando se le acaba la vida por culpa del inútil que te pagan las vacas que no has podido mantener? Bueno, un decreto con ayudas. Es decir, es que aquí la principal baza que está utilizando Sánchez, que lleva meses utilizándola y que va a seguir utilizando hasta las generales, son las ayudas, es el dinero, porque tiene dinero. Hay dinero, hay fondos y hay dinero contento y sonante, y va a seguir pues vendiendo decretos o lo que sean como ayudas para muchísimos sectores. Y eso explica en buena parte por qué con todo lo que ha pasado en esta legislatura, que podíamos dedicar un programa entero de 4 horas a todo lo que ha hecho el sanchismo esta legislatura, por qué a pesar de todo sigue ahí. Porque sigue ahí, no se ha hundido, y el PP no acaba de despuntar, y el PP y Vox en unas suman y en otras no, pero están ahí que no pueden. ¿Por qué? Pues porque Sánchez ha sabido muy bien controlar distintos segmentos de la población con diferentes tipos de ayudas y leyes, y esto es una baza que tiene a su favor, que no la tiene la oposición, porque evidentemente no controlan el dinero, y que la va a seguir utilizando. Y que si la oposición estuviera en el gobierno, no la sabría usar. Le ha sido más fácil hacer eso que sacar un buen plan hidrológico nacional, o que no reventar las presas, ¿no? Entonces podía haber hecho muchas otras cosas durante estos años que no ha hecho, pero se las habrá pagando a la gente, compra. Sí, es que está bien hablar de sequía mientras somos líderes europeos en destrucción de presas de Europa. Es que es absurdo 108 presas el año pasado, me parece una cosa así, en los últimos 2 años. Sí, pero luego te sale la sexta el otro día. Que es más de la mitad de lo que destruye Europa en un año. Sí. Exacto. Pero es que no tiene ningún sentido la destrucción de embalses. Pero es que aún así, que haya sequía, estemos destruyendo embalses y luego salió en la sexta el otro día. Un niño de 8 años. Un niño de 8 años. Como si fuera el mayor experto del mundo. Pero aparte, otros expertos diciendo que es que hay mucha sequía y tenemos que ir pensando en construir depósitos de agua para épocas de sequía. Pero eso rompemos las presas. Si eso son las presas, los depósitos de agua son las presas que te estás cargando. Es de loco. Es que es absurdo todo. Estamos gobernados por una banda de oligofrénicos y de pirados. Es que es así. Oligoelementos. Bueno, unos últimos asuntos antes de despedirnos, que nos quedan menos de 3 minutos. Las imágenes que se han hecho virales este fin de semana en Estambul, cuyos ciudadanos se vieron alertados y con mucho miedo después de ver que toda esa nube cubría en apenas menos de 30 segundos, como están viendo en sus imágenes, cubrían toda la ciudad. Al parecer, y por lo que han explicado algunos expertos, simplemente se trata de una nube que tiene un nombre exacto que ahora mismo no tengo apuntado, pero que es bastante común cuando hay episodios de fuertes tormentas o de fuertes lluvias. Efectivamente, llovió muchísimo durante unos minutos y después esa nube negra desapareció, pero también te digo, menudo susto. Yo de bastante común lo pondría entre paréntesis. Porque parece el apocalipsis. Si fuera muy común no se habría extrañado nadie. O sea, parecen las rayitas, provocado por las rayitas del cielo. O sea, que, en fin, debe ser muy raro esto, ¿eh? Es raro. A ver, si tiene explicación como fenómeno meteorológico, pues ya. Es lo que se ha dicho. Ahí no hay nada que no, que puede tenerla, pero hay muchas cosas que parecen raras y luego tienen explicación, ¿eh? Como los sonidos estos del cielo, pero que hay gente raras, que se piensan que son... La palabra rara volando. Pero la palabra rara no dice que no tenga explicación, dice que es un fenómeno poco frecuente. No, claro, sí. Y que es poco frecuente es evidente, porque si fuera frecuente, los señores de Estambul hubieran dicho, mira, como la semana pasada, y no parece que dijeron eso. Como la gota fría. Claro.
efectivamente. En fin, menos de 2 minutos les recuerdo que esta noche a las 9 en punto estaremos aquí sentados para ofrecerles en directo ese programa especial El Toro Televisión, más necesarios que nunca, para recordarles precisamente eso, que somos necesarios, que necesitamos estar aquí, que necesitamos hacer programas como esto, hacer tertulias diferentes, defender unos ciertos valores, contarles lo que nadie más les cuenta, ofrecerles debates en libertad. Para ello les pedimos que nos acompañen en ese programa especial que hemos preparado para esta noche, donde estarán Julio Ariza, José Javier Esparza, Xavier Orcajo, Juan Antonio de Castro, Josep María Francás, José Ramón Riera, Alejo Vidal Cuadras, muchísimos invitados que ustedes conocen, a los que ustedes están acostumbrados a escuchar a diario, también con alguna que otra sorpresa, así que quédense con nosotros esta noche. A las 9 en punto les estaremos esperando. Si les gusta este tipo de programación, de programas como estos, entrevistas, reportajes, los diferentes asuntos que llevamos, les pedimos que nos envíen un mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Por menos de lo que cuesta un café podrán ayudarnos. Mensaje de texto con la palabra toro al 28088. Y hasta aquí hemos llegado por hoy. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Nos despedimos. Dando Caña vuelve mañana a las 12 en punto para seguir informados. El Telegram de Julio Ariza El Toro. Esta tarde la redacción abierta con Xavier Orcajo y a las 9 les esperamos en El Toro Televisión, más necesarios que nunca.